Vale, pues ahora creo que ya está, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva retransmisión de la reseña. Y es que el Zamora se estrena en 2021 como partido liguero. Recibe al Deportivo de La Coruña, campeón de Liga, doblemente campeón de Copa, la última muy sonada. Año 2002, Santiago Bernabéu, centenariazo y también semifinalista de Champions. Conmigo, para contar todo lo que pase de aquí hasta las 7:30 de la tarde aproximadamente, voy a contar con la presencia del gran Fernandowski. Fernando Escudero, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes a todos, aquí estamos en el Ruta de la Plata, en una tarde gélida de domingo. Parece que el campo está en buenas condiciones, por lo visto han estado esta mañana retirando la nieve que había caído ayer y está mejor que el día del Villarreal, así que esperamos ver un gran partido en el Ruta de la Plata. Lo comentábamos además en la previa con Raúl Vallejo, cómo iba a estar el área del fondo sur, impoluta. Está impoluta, está para jugar, está en perfectas condiciones. Y el Depor, pues bueno, va a ganar esa ventaja de no tener que batallar contra lo desconocido del hielo, contra lo desconocido que es ese área para los equipos visitantes. Vamos, si quieres, Fer, con las alineaciones. A falta de 3-4 minutos para que empiece el choque, quizá algo más. El Deportivo de La Coruña va a jugar con Carlos Abad, Balín, Mujaiz, Alex Bergantiños, Celso Borges, Rui Costa, Gandoy, Borja Ranero, Salva Ruiz, Adri Castro y Manu Bosquera. En el banquillo estarán Lucho García como guardameta suplente, Nacho, Keko Gontán, Juan Rodríguez, Barba, Iván Guerrero y Guille Bueno. Bueno, de lo que tienen, yo creo, ¿no? Lo que han podido traer. Lo que han podido traer, ya sabemos. 9 bajas, eso es lo que tienen, es lo que han traído, gente del filial para completar convocatoria. Bueno, lo que hay. Y ahora vamos con la del Zamora, que trae novedades. Había debate, pues la primera de la frente. Mapisa en portería. El de Zimbabue, Carlos Parra en la derecha, Coca en la izquierda, Íñigo Piña y Adri Crespo como pareja de centrales, por delante ya el conocido tribote, Juan Andrés Topper, Carlos Ramos más de enganche, Raúl Vallejo en ayuda ofensiva-defensiva cayendo de falso interior, y arriba en la izquierda Dani Hernández, en la derecha Guille Pero, y como referencia, muchos lo pedían, el primero además, el que está aquí a mi derecha, Adri Herrera, el de Cáceres. Efectivamente, otra oportunidad para Adri Herrera. Yo creo que era lo que varios miembros de la reseña ya pedíamos, un partido entero, un partido titular para Adri Herrera. Ya jugó el otro día el Villarreal, sí que es cierto contra el Villarreal, pues evidentemente con la entidad que tiene el Villarreal no es un partido real del que se pueda sacar conclusiones, pero hoy ya es Liga, hoy ya es Segunda B, aquí somos todos más o menos iguales y tendremos que ver lo que puede prometer Adri Herrera en punta. En el banquillo estará John Villanueva. Sorpresa ver a John de suplente en un partido liguero. Creo que es la primera vez desde su llegada a Zamora. Por lo menos este año seguro. Luego estuvo el año pasado con el Astorga y Ávila. Pero yo creo que a priori, de este año se come casi seguro. Valentín, Escudero, Rochabel, Conejo, Meseguer, Sergio García, Ángel y Aziz. Serán el resto de compañeros que esperen su oportunidad desde el banquillo. ¿Te gusta el 11, Fer? Me gusta el 11 más que nada porque volvemos al tribote que tantas alegrías nos ha dado, con el que yo creo que es como mejor hemos competido, y luego a partir de ahí pues veremos. Pues vamos a ver qué partido nos encontramos hoy. Recordemos que enfrente está un rival de entidad, un rival de muchísima categoría, todos lo conocemos, es el Deportivo de La Coruña. Todos también conocemos qué instalaciones tiene Riazor, un campo de más de 30.000 espectadores, algo que no acostumbramos a ver en segunda vez, sí que ha habido casos como Real Oviedo, se me ocurren algunos, pero es un equipo de muchísima entidad para lo que es esta categoría. Veremos cómo llega, viene de perder, si mal no recuerdo, 1-2 con el Celta de Vigo B. Creo que si nos cuentan esto hace años no nos lo hubiésemos creído prácticamente ninguno, Yo creo que sí, hace 3 años cuando estábamos en nuestro peor momento. Nos dicen que vamos a jugar contra el Deportivo de La Coruña en Liga. O sea, no nos lo creemos pero nadie de los que está aquí se lo cree. Y lo que decíamos también el otro día, si encima nos dicen que 5 días antes viene el Villarreal, pues se hubiese complicado más hacerse la idea de qué categoría está en Zamora, porque, hombre, son dos equipos de muchísima entidad. Pues poco más antes de previa. No hay mucha gente, yo creo, Fer. No sé qué percepción tienes tú. Yo creo que menos que otros días. Bueno, es engañoso porque seguimos con la disposición del día del Villarreal. O sea, entran 2.000 personas, están todas las filas con gente, o sea, con plazas, pero yo diría, no lo sé, quizás unas 1.000, 1.200. Si llega a 1.000, sí, a 1.000 quizá si llega, Tribuna, Fondo Sur, o sea, Tribuna, Fondo Norte, perdón, sí que están bien poblados, pero preferencia yo creo que tiene menos que otros días. Igual es que están más agrupados porque por ahí. Al fin y al cabo la gente suele venir a Fondo Norte y a Tribuna, que yo creo que son los sectores más poblados. Sí, dejamos 1.000, 1.200, yo creo. Entonces sí, el Fondo Sur hoy prácticamente despoblado, mucha menos afluencia de gente que otros días.
Así que bueno, 1200 en este gélido domingo, recordemos, Filomena, el campo nevado esta mañana por completo, han tenido que venir gente voluntariamente para retirar la nieve y que se pueda disputar el partido. Ahora mismo que tendremos 2-3 graditos, más o menos. Sí, 2 grados o menos. O menos, sí. Estamos aquí en la cabina y ya notamos. Yo por lo menos ya tengo los pies un poquito fríos. Sí, estamos sin abrigo, pero me parece a mí que en breve habrá que ponerse la chaquetina. Sí, sí. Bueno, quedan 3 minutos para las 5:30. Enfrente del Deportivo de La Coruña. Vamos a ver cómo sale Zamora, ¿no? Después del esfuerzo del Villarreal. Desde luego y el equipo sorprende menos. No juega Rocha, no juega tampoco Abel Conejo. Juegan más los habituales. Veremos a ver Sergio García, que es una baja. Parece que no estábamos acostumbrados a verle tanto tiempo sin jugar. Recordemos que se lesionó el día del Compostela. ¿Tú crees que puede salir Sergio García de revulsivo en caso de que el partido se complique? Yo entiendo que sí, igual que el día del Villarreal, que lo vimos calentar. Si el partido en el tramo final del partido, últimos 15 minutos, está complicado y hace falta esa baza, la va a jugar. Desde luego, para el revulsivo, yo creo que Sergio García es de lo mejor que lo puedes tirar. Saltan ya los equipos. El Zamora con su indumentaria habitual: camiseta rojiblanca, pantalón y medias negras. El Deportivo de La Coruña, imagino que con la segunda equipación. Yo esto creo que nunca se la había visto. Camiseta negra con una franja amarilla en el lado izquierdo y pantalón y medias amarillas. Curioso. Yo no recuerdo tampoco. De rojo, evidentemente rojo no puede venir, de azul entero, de blanco incluso, pero así esta camiseta negra y amarilla no la recuerdo. Estaba haciendo memoria, yo creo que el día de Unionistas jugó de rojo. Me quiero recordar, no estoy convencido. Va a tener lugar el sorteo de capitanes. Dani Hernández y Alex Bergantiños. Alex Bergantiños, que ya conoce el Ruta de la Plata. Lo comentábamos en la previa. La última vez que pisó el bravo jugador coruñés pues fue en la jornada final de la temporada 08-09. Aquel Zamora 3, Deportivo B 0. Un Deportivo B que contaba que además con Alex Bergantiños, con Nacho Matador y con Jairo Álvarez. Y que aquel partido supuso la entrada al último playoff hasta el día de hoy que ha disputado el Zamora a Segunda División A. Así que vamos a ver si por lo menos repite el resultado el bueno de los Bergantiños. Es complicado. Hay cambio de campos, Fer. ¿Hay cambio de campo? Hay cambio de campos. Va a atacar el Zamora hacia Fondo Norte en el primer tiempo. Bueno, de momento yo creo que el campo está igual. Sí que es cierto que igual durante la segunda parte, si empiezas a apretar el frío, ya sabemos los problemas que hay en Fondo Sur. Veremos. Pues sorprende porque saca el Depor, ¿eh? O sea, que ha elegido el Zamora. Pues entonces ha elegido el Zamora. Estará estudiado, sí. Estará estudiado. Pues la primera novedad en el partido de hoy pues es sorprendente, ¿eh? Porque el Zamora siempre que pueda ataca a Fondo Norte. Vamos a poner el crono a 0, que esto va a empezar en breves. Hace un frío fuera, estoy viendo gente pasar abrigada hasta arriba. Menos mal que nos han dado palco, Fernando. Sí. Menos mal que nos han dado palco. Aquí dentro de un ratito. Sí, aquí va a haber que ponerse el abrigo seguro. Pues vamos a ver el Deportivo de La Coruña, el cuadro gallego, vamos a ver por medio de su delantero centro, de su referencia. Va a ser Rui Costa el que ponga el balón en movimiento. Arranca el partido en el Ruta. Zamora 0, Depor 0, el Zamora. Para la gente que nos esté escuchando y para que se haga una idea, ataca hacia Fondo Norte en este primer tiempo. Va a jugar el Depor en defensa, es Mujaiz. Mujaiz se ofrece a los Bergantiños. ¿Bergantiños está jugando de central? ¿Te da esa sensación? Sí, aparentemente sí. Está retrasado su posición para sacar el balón. Va a jugar Manu Mosquera, el canterano quiere filtrar, buscaba a Rui Costa, va a recuperar bien Carlos Ramos, se la va a quedar el Zamorano, propio campo, retrasa para Carlitos Parra, balón arriba buscando a quién, a Guille Perero, vamos a ver Perero, la pelea Perero, saca bien la zaga del Depor, toca el balón en nadie, saca el Zamora, ha corregido el árbitro, vale. No se enteran, ya la primera y no se han enterado, vale, ha señalado el árbitro a favor del Depor y el línea señala a favor del Zamora, saca el balón para el Depor. Va a jugar Mujaiz en el extremo izquierdo, zona de preferencia, bien la recuperación del Zamora, es Raúl Vallejo para Juanan, que bien Juanan, se la va a quedar el Zamora, va a ser Carlos Parra, va a iniciar jugada del equipo de Movillas, Parra, la pone arriba, buscando la carrera de Herrera, vamos a ver Herrera si presiona, ahí si le meten un problema, se la quita de encima Balín, va a recuperar Álvaro Coque, ahí está el salmantino Coque, balón para Dani Hernández, a ver si encara Dani Hernández, banda izquierda, balón para Coque, qué buena, balón para Ponla Coque, le enciman, se va a intentar ir por fuera, se va Coque, al suelo Balín, no sale la pelota yo creo. Del todo no ha salido. No salió, sigue Coque, línea de fondo, Coque el centro, que corto. Saque de banda a favor del Zamora. Bueno, primera llegada del Zamora, Y primeros apuros para el Deportivo para sacar el balón. Primera llegada del Zamora, bueno, vamos a ir viendo.
Balón para Álvaro Coque de nuevo. Tiene el apoyo de Dani Hernández. La prefiere poner la frontal para Carlos. A ver, Carlos. Dentro del área, Carlos. Le puede pegar Carlos. ¡Ojo, el recorte de Carlos Ramos! ¡Córner! ¡Qué bien Mujaiz en la corrección! Pues ha empezado bien el Zamora, ¿eh? Hemos entrado con bastante ritmo al partido. Vaya recorte que le ha hecho Carlos Ramos y, vamos, si no le llega a corregir, se quedaba solo delante del portero. Pues primero balón parado para el equipo de Movilla, banda izquierda, zona de tribuna, fondo norte. Hay 1, 2, 3, 4, 5 jugadores del Zamora buscando el remate. Vamos a ver si la puede poner el primera cerradita. Saca Carlos Abad con problemas, la saca bien el Depor. Nada, hay que empezar otra vez. Raúl Vallejo, 3/4 de campo. Le puede pegar Raúl Vallejo, estaba muy lejos. Le cierre de retrasar para Carlos Parra y va a empezar jugado otra vez el Zamora. Parra busca a Carlos Ramos a la izquierda, a ver si llega. Llega bien Balín para corregir, se la va a quedar el cuadro coruñés. Juega Balín, el lateral derecho. La quiere poner arriba buscando a quien es Rui Costa. Era Manu Mosquera, va a haber falta, no, recupera bien Juanan. Ahí va Juanan, el salmantino, quiere meterse. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Adri Herrera, disparo! ¡Córner! ¡Qué ocasión para el Zamora! Ha salido muy bien el equipo de Movilla, Fer. Primera gran ocasión para el Zamora, balón en profundidad de Juanan para Guille Perero, que se ha quedado solo un poco escorado delante del portero y ha sacado el portero a córner. Me ha gustado cómo ha salido. Ha salido muy bien el Zamora. Pues la primera llegada del equipo de Movilla. Qué balón de Juanan, con el exterior del pie a la espalda. Llegó Adri Herrera, es cierto que está un poquito escorado. Vamos a ver el córner cerradito otra vez. ¡Hoy va! Casi entra Olímpica. Corrigió bien Carlos Abad, que va a buscar la contra. Va a buscar aquí a Manu Mosquera. Se las va a tener que ver con Dani Hernández. Se la va a quedar el capitán. Retrasa para, creo que es Adri Crespo. Adri Crespo se la quita de encima. Es que a lo mejor esto es lo que no hay que jugar tanto. Por centímetros yo creo que es muy complicado. No sé si te diste cuenta el otro día con el Villarreal, no ganábamos tantas por arriba. No. Así que vamos a ver. Va a recibir Martín Mapisa, el guardameta titular, ¿no? Se hace extraño, ver a Mapisa. No, se lo hace que muy no ver a Yombi. No ver a No Yombi. estar acostumbrados a verlo jornada tras jornada, aparentemente sin discusión. Va a haber Es debate, que yo va a creo haber que debate en el yo Huerta creo de que la es Plata. decisión técnica, ¿no? Yo es que no, aparentemente entiendo no hay nada más. Además, John Villanueva, que hay que recordar que, bueno, pues yo creo que tras la salida de Dani Jiménez ha sido el portero que más querido ha sido por la grada, sin ningún tipo de duda. Sí, probablemente, es que Vamos a ver, van por ahí, Pedro, centro de tres buenos, Adri Herrera, ¡ay, qué lástima! ¡Córner! Ha dado puerta, buah. Pues era córner clarísimo. Madre mía, era córner clarísimo. Era córner clarísimo. El centro de Guille Perero desde la derecha, buscaba Adri Herrera el remate. Tocó un defensa, Tocó claramente. tocó en la espalda del defensor, Se fue a córner, pero ha dado puerta. Tenemos delante y ha dado puerta. Pero bueno, esto es así. Buen arranque del Zamora, 5 de partido, sigue el 0-0, pero el Zamora ya ha tenido 2 para ponerse por delante. Vaya regalo de Carlos Abad ahora, del guardameta. Balón de banda para el Zamora en zona de banquillos. Se ha resbalado al sacar. Sabe que tenemos aquí footers. Yo creo que es córner, Estamos viendo la jugada ahora. Sí, es que Yo creo que es córner. Le pega en la espalda. Bueno. El Zamora que sale a dominar, juega otra vez Raúl Vallejo, balón para Perero, qué buena es. Balón para Perero dentro del área, Perero. Escolo de la derecha, centro de Perero. Ay, qué lástima, llegó muy forzado. Saque de meta para el Depor. Bueno, pues el equipo coruñés de momento no ha pasado de medio campo, Vamos a ver cómo se desarrolla el partido, pero de momento el Zamora está muy bien plantado, con las ideas muy claras, con las bandas muy profundas. Desde luego las llegadas del Zamora más peligrosas han sido por la banda. Y bien otra vez Guille Perero, parece, ¿no? Sí. A ver qué hacemos. Bueno, hemos visto que el Depor tiene problemas para sacar. Otra vez el portero. Ya la segunda que regala igual. La segunda, directamente fuera del portero. Y ahora no se ha resbalado, porque la vez anterior sí que parecía que se había resbalado, pero esta vez ha sacado directamente fuera. Muchos problemas para el Depor hoy. Aprovechamos para saludar a la gente que nos está viendo. Tenemos ahora mismo 40 online. Nos comenta Alejandro Sastre, Pablo de la Calle, Isabel Estramil, David Ceras, que es nuestro compi, está en el fondo sur. Se ha quedado solo David Ceras hoy, ¿no? Porque Alex está en preferencia, creo. Y Rodri Benito no ha hecho acto de presencia hoy. Está ya que mañana tiene que dar clase. Así que estamos 2, 1 y 1. Va a recuperar Manu Mosquera para el Depor. Juega el equipo de Coruña bien la presión de Carlos Ramos. Va a pitar falta. Falta sobre Diego Gandoy. Falta clara de Carlos Ramos, bien hecha. No la ha dejado girar. ¿Y está en el suelo quién está? ¿Adri Herrera? Es Adri Herrera, yo creo. Es Adri Herrera, está en el suelo Adri Herrera. Se para el partido. No, es Vallejo, el que está en el Es suelo. Rolo Vallejo, vale. Pues a ver, porque creo que le ha pisado cuando le ha robado. Le ha pisado, puede ser, Creo que le ha pisado. Sí, además con este frío cualquier flotón hace cosquillas. Se levanta, sí, Raúl Vallejo, se levanta el Leonés. Bueno, vamos a ver. Hay que seguir, Hay que seguir porque el Zamora ha salido realmente bien. Estaba haciendo un planteamiento sensacional. A ver si ahora la primera posición parece que un poquito más larga del Depor no les hace ganar metros. Juega Bergantiños, que este Bergantiños está central. El balón filtrado para Rui Costa. A ver, Rui Costa va a pelear con Coque. Llega la ayuda a Carlos Parra.
A ver, Rui Costa en el córner izquierdo. Va a recuperar bien Parra. Va a haber falta, ¿no? Falta a favor del Zamora. Línea de fondo propia. Bien Carlos Parra. ¿Qué nivel está ofreciendo Carlos Parra, eh? Es espectacular. Es espectacular. Y eso que no está Rodri hoy, que es el que más le alaba, pero es que lo de este chico lo hace todo bien. Todo lo que hace lo hace bien. El otro día contra el Villarreal era un partidazo. Bueno, a ver qué hace hoy, pero... Sí, no, desde luego invita al optimismo. Yo Por supuesto. no, es que no ha notado para nada el cambio de categoría. O sea, está ofreciendo el mismo nivel que la campaña pasada. Vamos a ver, sale Mapisa. Ay, Mapisa, Dios mío de mi vida. Balón para quién, para la frontal. Va a sacar bien el Zamora. Se la va a quedar el Zamora. A ver, Fer, falta de más. Perfecto, sobre Carlos Parra, creo. Quizá un poco agresivo, Mapisa, Un poco en esa agresivo. salida de balón. Lo comentábamos el Lo otro he visto día. bien, Lo sí. comentábamos el otro día. Mapisa, si tiene que salir, sale. Entonces, a lo mejor el planteamiento de Movilla día del Villarreal de dejar espacios no estaba tan equivocado. O sea, sabiendo que tienes un líbero ahí que te vas a ir al corte, pero claro, es mucho riesgo, sobre todo si es un equipo de primera división. Evidentemente. O sea que vamos a ver. Va a jugar el Zamora, va a ser Álvaro Coque. El salmantino. Balón para el extremo Charro, va a ganar en carrera. ¿Qué zancada tiene Coque? Se lo ofrece Dani Hernández. A ver, es Adri Herrera, perdón. No hay fuera de juego. Adri Herrera en banda izquierda. Va a tener que retrasar para este que es Adrián Crespo. Crespo para Carlos Parra. De banda a banda. Vamos a ver, Parra tiene metros por delante ahora. Se anima el ruta, ¿eh? Parece... Hay palmas en ruta de la Plata. Suele haber muchas. Así es lo que hace el frío. Balón para Piña en defensa. El balón diagonal de Piña va a recuperar bien el Depor. Va a ser Balín. Balín toca al centro. Balón para Borja Granero. Se la va a quedar bien Borja Granero. Toca con Bergantiños, el capitán del Depor. 35 años Bergantiños. La experiencia es un grado en esta categoría, ¿eh? Y en primera división. Y en segunda B. Va a jugar el Salva Ruiz en la banda izquierda. Balón para Yago Gandoy. Devuelve con Salva Ruiz. Juega el Depor en su propio campo. Está el Zamora replegadito ahora, ¿eh? Todo el Zamora está en su campo, a excepción de Guille Perero, que se queda haciendo la presión. Bueno, y buena presión de Perero porque tiene que retrasar hacia el guardameta Carlos Abad. A ver, Abad, se pita el fondo norte, le va a presionar a ver si regala otra vez. No, esta vez elige bien Carlos Abad. Bola para Rui Costa, bien Piña para corregir. Bien Piña para corregir, le quiere poner arriba. Va a sacar bien la zaga del Deportivo de La Coruña. A ver la presión de Vallejo, vamos a ver Vallejo si llega. Vamos a ver Vallejo si llega, va a llegar Vallejo. Línea de banda, banda derecha, zona de preferencia. Puede poner el centro, está muy solo. Ahí no se entendió con Perero, qué lástima. No le entendió el desmarque Guille Perero. Pero no le dura nada la posición al Depor. A ver si se la quedan. Si se la van a quedar. La presión del Zamora asfixiante va a ser falta. Va a ser falta de Raúl Vallejo. Buena subida de Vallejo ahora, ¿eh? Hace muy bien Vallejo esa función de falso lateral. Vallejo ahí jugando un poco de interior, lo está haciendo bien. Y eso que nos dijo el otro día que no consideraba su posición natural. Pues vaya. Pues vaya. Pero también nos lo dijo eso Carlos Ramos, si mal no recuerdas en la previa, que decía, le preguntábamos que dónde se sentía más cómodo él y dónde pensaba que aportaba más al equipo. Entonces decía que eran preguntas distintas, porque él se puede sentir más cómodo, por ejemplo, de organizador y luego ser más eficiente de media punta. Entonces seguramente él, Raúl Vallejo, en este caso, tiende a ser también más organizador, pero luego la función de falso extremo. A ver, esta ahora lo contamos. Balón para Dani Hernández a la izquierda. Puede ponerla Dani, ¡qué balón! Va a sacar la zaga del Depor. Se la va a quedar Borges. El costarricense, balón para Berganteño, se la quita de encima, hay que robar bien Piña. Piña la pone arriba, vamos a ver si llega Raúl Vallejo al rechace, le presiona a Gandoy, se la va a quedar el leonés. Ahí está Vallejo, Pola Vallejo, la pone Vallejo. ¡Qué bueno! ¡Remate! ¡Gol! ¿De quién? ¿De quién? Lo pedíamos. ¡Adrián Herrera! Lo estábamos hablando. Raúl Vallejo de falso extremo, de falso interior. Otra llegada más de Leonés. El centro al punto de penalti. Ahí apareció Adrián Herrera. ¡Qué ganas teníamos, Fernando! ¡Qué ganas teníamos de que marcara el ariete del Zamora! Marca el Zamora, Fer. Zamora 1, Depor 0, 10 de la primera. Efectivamente, aquí lo pedíamos, ya se le habían visto maneras, se le habían visto detalles en otros partidos. El día del Villarreal evidentemente no pudo demostrar mucho, pero aquí está la primera que tiene, gran centro de Raúl Vallejo, cabezazo en el punto de penalti, cruzada al segundo palo, perfecto, gol de Adri Herrera. Una jugada muy parecida, si mal no recuerdo, al gol que marcó Carlos Ramos en esta misma portería, frente al Guijuelo en la primera jornada como local, esa que se juega a puerta cerrada. Así que igual tampoco es casualidad, pero ahora que juega el Depor es Rui Costa. Va a recuperar bien el Zamora, que bien el Zamora. El Zamora está muy bien plantado, vamos a ver si la contra, es Raúl Vallejo de nuevo, se la va a quedar Guille Perero. Vamos a ver, Perero, está muy solo Perero, ¿eh? Es un 3 para la banda, balón para Dani Hernández, no va a llegar. No va a llegar porque va a corregir bien el lateral del Depor, espérate que se confía. Madre mía, qué trompetazo se llevó de Herrera, ¿eh?
¿Lo has visto? Si se levantan, vale, no hay problema. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a ver. Dice Daniel Bragado Martín que una vez que meta el primero van ya todos rodados, ¿no? Pues espero que sí, ¿no? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Ya sabemos que los delanteros viven de esto, viven del gol, viven de las rachas. Y bueno, esperemos que sea el primero de muchos. Comenta Jorge Longueira que si no hay forma pirata para verlo. Pues no tengo ni idea, imagino que no. Siendo Footers la única plataforma que lo da, imagino que no. Entiendo que no. Entiendo que no, no. A verlo por juntos, que se ve bastante bien, por cierto. Ya Sí, no hoy para estamos sus aquí problemas, viendo. lo tenemos aquí puesto y se ve Sí. estupendamente. La verdad es que se lleva un trompetazo el lateral izquierdo del Depor en el banderín de córner. Es que yo creo que se ha resbalado. Nada, tampoco rapidito. Era el 19, era Borja Ranero. Va a jugar el Zamora, Adri Herrera, zona de ataque, en banda izquierda, ha caído a posición de extremo Adri Herrera, balón para Coque, va a tener que girar Adri Crespo, va a tener que girar Adri Crespo, retrasa para Mapisa, devuelve bien para Peña, no se complica tampoco Mapisa mucho la vida, es lo mínimo que se... Saca el Zamora, vamos a ver, es Adri Crespo, balón para Dani Hernández, gira sobre... Ah, le robó bien Bergantiños, qué listo Bergantiños, se la va a quedar de nuevo Carlos Ramos, balón para Parra, toca apertura para Raúl Vallejo, ahí está donde nos gusta Vallejo, de falso interior, tiene a Guille Perero. A ver si se la va a tocar para Carlos Ramos. Juega de nuevo Raúl Vallejo. Retrasa bien para Carlos Parra. Ahí ha perdido la opción de sorpresa Zamora. Va a empezar otra jugada desde atrás. Va a ser Piña. La quiere sacar jugada Piña. Balón, apertura para Coque. A ver si llega Coque. Madre mía, qué melón. Madre mía, me canto, sí. Te buscaban a ti, Fernando, yo creo. Yo creo que sí. Lo peor lo he jugado yo. Porque madre mía, se ha pasado Piña. Bueno, pues 13 de la primera. El Zamora salió mejor. Va ganando con justicia. Hay que reconocerlo. Es un resultado justo. Viendo las sensaciones, viendo las oportunidades que ha tenido uno de otro equipo, y ahora no hay que volverse loco. Yo creo que jugando así, si no te desquicias, si sigues jugando lo tuyo, a lo mejor va a llegar al segundo, porque yo creo que el Depor va a tener que ir en algún momento ir arriba, y a lo mejor el Zamora se vuelve mortal, no sé cómo lo ves, pero... Efectivamente, además es una cosa que... Esto es lo que no hay que hacer, estas pérdidas. Va a recuperar el Depor, menos mal que la presión del Zamora es buenísima, y ha todo obligado a retrasar. Va a jugar Mujaiz. Va a tocar a la derecha para Balín, roba Dani Hernández, va a ser banda para el Depor. Esto es lo que no hay que hacer, Fert. Esto es lo que no hay que hacer. Perderla atrás en pases fáciles. Al final creas oportunidades, pero salvando esta, yo creo que el partido del Zamora es espectacular. Va a jugar el Depor en saque de banda, en banda derecha, zona de banquillos, zona de tribuna, va a recuperar Coque. Coque filtra para... ¿Quién es este? Para Adri Herrera, a ver si llega Adri Herrera, no va a llegar, sale Carlos Abad, se la quita de encima el Canario. Balón para Manu Mosquera, yo creo que está fuera de juego, sí. Levanta bien en línea. Estamos justamente en la otra punta, pero la vimos, ¿eh? Estaba muy clara fuera de juego. De todas formas, aquí tenemos a Footers para corregir si en alguna nos liamos, porque bueno, estamos ubicados en una esquina de tirimos. A ver, estaban para Perero, a ver si llega Perero, va a recuperar bien el Depor, balón para Carlos Abad, se la quita de encima el cancerbero canario del cuadro gallego y la regala, saca de banda. No está fino con los pies Carlos Abad, ¿eh? No, ya regala. No yo creo que no. Vamos a ver, es que hay que está el partido para meter el segundo, ¿eh? En pillar una de estas y meter el segundo. Juega Raúl Vallejo, balón para Adrián Crespo. Va a abrir para Álvaro Coque en la izquierda. A ver, Coque se le va el control, pero se la va a quedar. Juega con Dani Hernández, caído al centro Dani Hernández. Eso es todo lo que no hay que hacer, estas pérdidas. Bola para el Depor, banda derecha. Se la va a quedar Alfonso Balín, zona de banquillos. Zona de tribuna, retrasa para Mujaiz. El Depor tampoco quiere transiciones rápidas, ¿eh? Prefiere dormir el partido y buscarlo por la vía larga. No cometer tampoco muchos errores. Sí, no sé. Ahora mismo tiene la posesión, pero está en el centro del campo y no... Si te das cuenta, el Zamora enseguida repliega, ¿eh? O sea, están muy cerraditos atrás. Muy cerraditos, pero cuando hay que salir se sale bien. O sea, a ver si llega Carlos Ramos, la va a quedar Dani Hernández, el capitán. Toca para Adri Herrera, vamos a ver, Herrera tiene metros por delante de Herrera. Cae la banda de Herrera, banda izquierda de Herrera, está muy solo. Le ofrece Pedro, el pase de Herrera es malo. A ver, el rechace, falta. Falta de Herrera clarísima en la presión sobre Balín. En una de estas puede estar el partido, ¿eh? Yo creo que sí, si seguimos jugando así, aprovechando la velocidad que tenemos nosotros a la contra, este pase si llega a salir bien, ya se queda solo es otro mano a mano, ¿eh? Sí, es otro mano a mano. Otro mano a mano. No sé si estoy equivocado, pero yo creo que está jugando ahora más de punta Guille Perero. Está como cayendo más a banda a Adri Herrera. Sí. Entonces, vamos a ver, balón largo para Rui Costa, va a llegar bien Piña, sensacional Piña en el despeje, a ver si llega Coque, no va a llegar Coque. Va a ser saque de banda para el Depor. Muy metido ya en campo contrario, vamos a ver. Alfonso Balín. Bueno, no tiene. Yo es que no va el Depor muy arriba, muy a morder, ¿eh? No. Juega Rui Costa. Rui Costa yo creo que es la referencia ofensiva del Depor, no sin ninguna duda. Es el que está ahí batallando con los centrales. Pero de momento poquito, valor, ¿no? El trabajo valor. de Piña y Adrián Crespo está siendo como todo el año sensacional. O sea, aquí no ha cambiado nada.
Va a jugar el Deportivo otra vez en saque de banda. Zona de tribuna. Balón para Bergantiños, toca de primera, esta puede ser buena. Creo que es en Rui Costa. Lateral de la Rui Costa, puede ponerla Rui Costa al centro. A sacar bien a Ian Crespo, a ver la contra Carlos Ramos. A ver la contra Carlos Ramos. Es un 3-2. Es un 3-2 Ramos. Balón para Herrera. Banda izquierda Herrera. Puede pisar a Herrera. Se la da al centro para Perero. Perero dentro del área. Perero. Está muy solo Perero. Se va a la línea de fondo. Perero va a ser puerta además, ¿eh? Va a ser saque de puerta. No eligió bien el Zamora, ¿eh? Tenía No, opciones yo creo mejores y no ha creo que sabido leer. cosa así. Pues qué lástima. Porque era un 3-2. No un 3-2. Es que yo es lo que vengo diciendo. Yo creo que en una de estas el Zamora está muy ordenado. Si te das cuenta, al Depor le cuesta horrores sacarla, ¿eh? Sí. Pues ahora Y Bergantiños de central, confirmamos, ¿eh? Yo creo que está jugando con defensa de 3, puede ser. puede Y ser, dos por eso- carrileros. por eso Bergantiños está de central, sí. Sí. Sorprendente. Va a jugar el Depor de nuevo. Es Bergantiños, precisamente. Tiene el apoyo por delante de Celso Borges. Va a buscar, sin embargo, a Yago Gandoy. Yago Gandoy toca con Celso Borges. De exterior, perfecta para salvar Ruiz. Se le va a quedar corta. Va a llegar Vallejo. ¡Qué bien, Vallejo! Balón para Guille Perero. Perero, le dobla Parra. Perero, el disparo. Se entretuvo mucho Perero, ¿eh? Tocó en la defensa. A ver si llega Parra. Que bien Parra. El trabajo de Parra es buenísimo. ¿No logra sacar el saque de banda o sí? Sí. Logra el saque de banda Parra. Madre mía, qué presión ha hecho Parra, ¿eh? Lo que ha corrido, ¿eh? Es una pena que se quedó un poquito dormido Guille Pérez. Sí, yo creo que dudó si tirarle otra vez a Carlos Parra. Y justo en ese momento Sí, ya se taponó. echó el defensor encima. Juega de nuevo Parra, ve el centro de Parra, si llegó el gol, la saca Mujaiz. Balón para Dani Hernández, disparo, ¡qué lástima! Saca la zaga, balón para Dani Hernández en la izquierda, tiene el apoyo de Coque, la puede poner Dani, a ver qué inventa Dani con el 7, balón al punto de penalti para Herrera, la pincha de Herrera, le puede chilenear, ¿qué hecho de Herrera? Yo creo que tenía opciones mejores, Lo que hace la confianza, ¿eh? Sí, Lo que hace la confianza porque... estaba de espaldas fuera del área, intentó hacer una chilena. Efectivamente. Madre mía. Hombre, si mete eso, desde luego, aquí nos podemos desnudar casi, sí. Efectivamente. Balón para el Depor de nuevo, la va a sacar en defensa, va a jugar en Mujaiz. Apertura para... Se la queda a Mujaiz de momento, no se la quiere dar a Alfonso Balín, se la pedía, va a jugar Bergantiños. Todo esto en defensa, le presiona a Carlos Ramos. A ver, toca para Balín en banda derecha. Uy, qué caño ahora de... Pues sí, se queda protestando. Le había hecho falta, yo creo, sí. Había tirado el caño bien en Rui Costa. Y se llevó la patadita. Se lleva la patadita, pero ha recuperado ya el Zamora. Juega Mapisa, a ver Mapisa. Mapisa, esto es lo que no hay que hacer. Pues otro balón que regalamos. Además ha salido... Esto es lo que no hay que hacer. 3/4, saque de banda para el Depor. Era un balón atrás para Mapisa, estaba Mapisa solo. No tenía presión. Y en vez de pararle y darla en corto, buscar una acción mejor, se la ha quitado de encima y ha provocado el saque de banda a favor del Depor en una zona muy adelantada. Va a jugar de nuevo el cuadro coruñés. Madre mía, que saque de banda ha hecho. Madre, por favor. Juega de nuevo el Depor. Va a jugar Thiago Gandoy, no es Celso Borges. Es que la presión del Zamora es eficiente. Ya recupera el Zamora, se la va a quedar Rui Costa. A ver, Rui Costa, banda derecha. Puede poner el centro Rui Costa abajo. Saca bien Piña, córner. Bueno, es que esto lo ves. Llega el primer córner a favor del Depor por regalar. En fin. Efectivamente, un balón que no iba a ninguna parte. Porque A ninguna llegaba parte. Mapisa, estaba él solo, completamente solo, pegado, separado, pensado. Incluso si le vas a dar en largo, dale en largo, pero el centro ya está. Pero si estaba yo pensando antes de que golpeara, estaba pensando, Mapisa es diestro o es zurdo. Y digo, a ver si ahora... Pues no lo sé, igual, claro, igual estamos viendo aquí la cruz y no era su pierna buena. le ha Sí, por ejemplo, que la baje y se la acomode, ¿no? Balón para el Deportivo de La Coruña, va a ser saque de esquina. Creo que la va a poner Yago Gandoy. La jugar en corto, se la va a quedar Gandoy, el centro de Gandoy, punto de penalti. Ay, madre mía, hay que sacarla, va a sacar bien. Creo que es Adri Crespo a ver la contra, no va a llegar Dani porque está muy solo. Va a corregir bien Bergantiños, que retrasa para Mujaiz. La presión del Zamora puede ser buena, Mujaiz para Carlos Abad. Y el Zamora adelanta líneas. Presiona, sí, Sigue presionando Daniel en el portero, se la va a quitar encima Carlos Abad. La prolongación de Celso Borges, balón para Rui Costa, todo con Mosquera, a ver Mosquera, este es bueno, Este es el canterano, este es muy bueno, se la va a quitar de encima bien Adri Crespo, a ver si viene a Perero, vamos a ver Perero, se la ha hecho Perero a Mujaiz, vamos a ver Perero, corrige Mujaiz, vaya bestia Mujaiz, Este ha superado para Pereira. A Perero, para superar a Perero en velocidad, hay que ser rápido. Efectivamente. Efectivamente. Nos pregunta por aquí Daniel Bragado que si fichará algo el Zamora. Es la pregunta del millón, yo Pues creo. una pregunta del millón. Todavía estamos a día 10 de enero, hasta el día 31 me parece que hay mercado. Yo entiendo que sí. Yo espero que sí. El problema es que... El problema es que, efectivamente. ¡Ojo el balón! Ha recuperado bien Adri Crespo, balón para Mapis. El problema es que, como decíamos antes, hay un delantero firmado. Es argentino, bueno, firmado, aparentemente está firmado, que se llama Agustín Costia, que ha sido el que ha salido estos días en prensa. Bueno, no sé, no es lo que esperábamos, yo creo, ¿no? Para paliar la sequía goleadora, sequía entre comillas, porque tampoco es sequía, pero
buscábamos una referencia a lo mejor un poquito más contrastada, ¿no? Sí, porque este delantero, bueno, aparte de venir de donde viene, es un delantero de un perfil bajo, me parece que mide 1,70 m y algo. No es el típico delantero remontador que quizás es lo que se le pide a este Zamora, ¿no? Es que es algo que sea muy muy bueno, no es un perfil distinto a lo que ya tenemos, Por porque eso, tenemos es un delantero Valentín, que se tenemos puede Sergio García. Entonces, bueno, va a jugar Coque. Balón para Dani Hernández. En la izquierda, perdón. Va a encarar Dani. Se va hacia el centro Dani. Se la regala Coque. No hay fuera de juego. Vamos a ver Coque. Puede ponerla Coque. Va a pisar línea de fondo Coque. El centro de Coque. Aquí en córner. La sacó Salva Ruiz. Yo creo que podía haberse la quedado Salva Ruiz, ¿eh? No había nadie por detrás, pero no le han hablado. Así que vamos a ser córner a favor del Zamora. Bueno, Es pues una ni tan pena mal. porque el centro era realmente bueno. Si hubiera habido alguien en el del Zamora al segundo palo, entraba solo. Entraba pero entraba muy por detrás. No hubiese llegado Guille Perero. Yo creo que bajo ninguna circunstancia. Pues va a ser el córner, creo que es el segundo. Es el segundo. Segundo a favor del Zamora. Ahora es por la derecha. No, es el tercero. Tercero, sí, ha sacado uno de cada lado. Este es el segundo que saca desde la banda derecha. Vamos a ver. Carlos Ramos con el 10. Las pone bien Carlos Ramos, A ver la estrategia Vaya. de Movilla. Vaya guante que tiene en el pie este chico. Canta gol el Ruta de la Plata. Vamos a ver Carlos Ramos. No marca jugada, es raro. Ahora sí, marca jugada, brazo arriba. La va a poner Ramos un poco abierta. Saca Salva Ruiz. A ver la contra ahora, Va a salir el Depor, banda izquierda. Se va a frenar. Se va a frenar. Uy, no. Qué balón para Mosquera. Se la quita encima Carlos Parra. Banda a favor del Depor. Si sale, espérate que va a llegar. Se la quita de encima, madre mía. La presión del Zamora es que es asfixiante. Sí, La presión del Zamora es que es asfixiante. Era un balón, un despeje que se iba afuera. O sea, era para protegerlo. Simplemente ha llegado la presión de Raúl Vallejo y ha obligado ahí al lateral. Creo que era Borja Ranero. Al lateral, no, vamos. De la defensa de tres, el que está jugando en el flanco izquierdo. A quitársela de encima. Qué presión del Zamora. Va a jugar Raúl Vallejo. En preferencia, el pase de Vallejo se queda corto. Balón para Carlos Ramos en la frontal del área. Carlos Ramos gira perfecto buscando a quién. A Parra, a ver si llega Parra al suelo. Borja Ranero, que bien Borja Ranero, Tirando de experiencia Borja Ranero. El problema es que la presión del Zamora está asfixiante. Ya recuperó el Zamora. Ya recuperó el Zamora. Vamos a ver Raúl Vallejo. En la banda derecha puede haber falta, ¿no? Sí. Y es clara. Y es muy buena. Y es muy buena. La típica falta lateral que me imagino. Falta que lateral el segundo palo. a unos 10-15 metros, ¿no? Del balcón del área, más o menos. A unos 20 más. del balcón del área, diría yo, sí. Qué partido del se anima Zamora. Ruta Se de la anima el Ruta de la Plata, pero lo comentaba con Rodri el otro día aquí con la S de Logroñés, porque veo el equipo superior. El Ruta se anima porque ve al equipo que compite muy bien siempre. Es que sí está siendo. Es O sea, todo el año. Pues es falta buena y bonita. Esta creo que es Coque, el que está para golpear con la izquierda. sí, siempre se pone Coque Es para, Coque para y- amagar con el disparo. Y creo que Dani Hernández el que la ponga, ¿no? Y es Dani el que está para tierra, sí. Pues hay dos en barrera, a ver si es Coque. Pasa por encima Coque, la pone Dani Hernández. Saca bien la zaga del Depor, balón para Perero, le puede pegar Perero. Era muy complicado, hay que no puede haber contra. Bien Dani Hernández, la quita de encima Dani Hernández. Balón para Carlos Abad. Bien, cortada ahí Dani Hernández porque hay que evitar cualquier intento de contra del equipo coruñés. Evidentemente, Prácticamente hay que muy bien. Hay que acabar Hay que acabar las jugadas y bueno. Otro balón perdido del Otro es que Deportivo. no les dura nada. Es que el Zamora. Balón para Dani Hernández. Círculo central. Abre para Álvaro Coque. El salmantino. A ver a quién busca a Coque. Balón para Herrera. Buen partido de Herrera, cayendo aquí a banda. Está generando muchísima superioridad. A ver a Herrera ahora. Juega con Dani Hernández. Retrasa para Coque. El Zamora, durmiendo el partido aquí, está bien. Esto es lo que no Esto hay. es lo que no hay que hacer. En balones que no. Perderla. Se la va a quedar el Depor. Banda izquierda. Salva Ruiz. Ahí está el valenciano. Este es muy bueno. Balón para Salva Ruiz. Puede meterse en el área Salva Ruiz. Balón para Mosquera. Frontal del área Mosquera. Llega bien Coque. A ver el rechace. Mapisa. Bien, Salió bien Mapisa. Atento el cancerbero de Zimbabue. ¿Ves? Es que Mapisa es que es muy rápido. O sea, sale tan bien porque es bastante rápido. Rápido y es verdad que es que lo que decíamos el otro día. Que es que a lo mejor su juego es muy de hacer ese papel de líbero. Los modernos. Exactamente. De todas formas, ya lo hemos visto antes. Dos regalos. El Depor con muy poco se planta en área rival, Evidentemente. Al o sea, final la calidad la se tiene. nota, Yo he visto que en este regalo. ¿Ves? creo que- Otro regalo, ¿ves? Otra vez Coque. Balón para allá, Bando, juega con Manu Mosquera. Círculo central. Luego la presión es tan asfixiante que el Depor tiene que retrasar y ya se pierde la opción de sorpresa. Madre mía, Perero. Uy, Adrián Era de Herrera. Madre mía, Herrera que si fuerte, no, es que ha habido falta. se va a llevar Ha ido a la presión con Borja Ranero. Ha llegado tarde, se ha ido al suelo para evitar el pase raso, posible pase raso, pero le ha pegado un viaje al pobre Borja Ranero. Y se lleva el aviso del colegiado, No, obviamente, llega muy a destiempo. Tiene que tener cuidado. Muy tarde. Muy tarde. Nos saluda Gonzalo Revert. Dice que chicos que hagan trabajo. Me acompañáis en mi camino a Zamora. Ahora lo contamos. Balón para Carlos Ramos. Le puede pegar Ramos. Apertura para Guille Perero. A ver, Perero. Entra Dani Hernández. Balón para Perero. El centro rasito de Perero. Se la va a quedar el Depor.
Es Manu Mosquera. Balón arriba ahora buscando a la referencia. Rui Costa, puede haber falta de Eric Crespo, clarísima. Es clarísima. Le ha pegado un empujón. Y necesaria. Innecesaria. Falta en el centro del campo, nos complica. Y se acabó. Y a otra cosa mariposa, sí. Efectivamente. Bien leído por parte del Zamora, como decíamos, nos dice Gonzalo Rever que le estamos acompañando a su regreso a Zamora. Pues encantado de que esté al otro lado, por supuesto. Nos escribe también Álvaro Furones. Saludos desde Benavente, vamos Zamora. Y nos escribe también Diego, espectacular el equipo hasta ahora. Nos preguntan por Monterde. Es lo que dudábamos antes en la previa. Pues ya es el segundo partido que no está convocado. Entendemos que a lo mejor él y Jacobo Alcalde, pues pueden que son los jugadores que menos minutos tienen. Son 2 fichas senior. Son 2 fichas senior y posiblemente pueden estar ahí en esa rampa de salida. Porque ya te digo, son 2 partidos consecutivos. Cuidado el Deportivo. Vamos a ver, juega el Deportivo, juega creo que Salva Ruiz, le puede pegar el disparo. Mapisa. Keeper de Mapisa, el rechace dentro del área. ¡Fuera! Y la que ha tenido el Depor. ¿Con qué poquito? Vaya paradón de Mapisa. Vaya paradón. Buena mano de Mapisa abajo, sí. Porque no era fácil, No era fácil. Creo que el último disparo fue de Adri Castro. Fue mano de Mapisa. Y la segunda ocasión también ha sido clara, rozando el palo. Sí. Con qué poquito el Depor es que está la diferencia de categoría. Que al final, por muy mal que estés planteando el partido, que por muy superior que esté siendo el rival, al final con muy poquito generas. Claro, efectivamente, con una individualidad te plantas ahí y ahí la calidad suya. Por eso es importante no regalar. Y sí que regalar lo más lejos posible de la portería. Así que vamos, de momento el Zamora está jugando bien, o sea, no queremos confundir a la gente. El Zamora está muy bien plantado, el Zamora está cómodo en el partido, yo creo que está cómodo. Pero sí, que las ocasiones que tiene el Deportivo o las llegadas han sido por fallos nuestros, no por juegos. Bueno, esta es la primera, yo creo que no ha sido regalos. Sí, esta sí es una jugada elaborada suya. Que bueno, al final estamos en el 28 de la primera y es la primera que consiguen enlazar, o sea que Mapisa va a ser diestro, Sí. Balón para Carlos Ramos, va a recuperar bien el Depor, va a ser Mujaiz. A ver, falta de Carlos Ramos sobre Bergantiño, sí. Sí, llegó tarde. Llegó tarde. Pero bien, el Zamora está intenso, o sea, el Zamora corta, es que lo que hay que hacer, no dejar que ellos ganen metros, que se metan arriba, que creen peligro. Así que vamos a ver, Balín en la derecha, a ver, le pide balón largo para Manu Mosquera. A ver, salta bien en Coque, se la va a quedar, sin embargo, creo que es Yago Gandoy, no es Celso Borges. No, era Rui Costa, que más se ven los números. Balón para Coque. Ay, madre, qué balón de Coque, balón para Mapisa, la quita encima Mapisa. Que es que no hay necesidad, yo creo. No había necesidad de meter ese compromiso al portero. Es una cesión que va directa a portería. Sí. Eso siempre es lo que primero que te dicen con la defensa que no. Y con Rosquita al palo largo, No. Samuel Sesgade, vamos, Depor. Bueno, tenemos también gente de Coruña escuchándonos, Pues un saludo al Depor. Un saludo al paisano de Coruña. A ver, ¿imaginas que podemos retransmitir en Riazor el partido de vuelta? Qué gozada, pues ¿no? Casi está un sueño, sí. Y ya si ganáramos y nos pusiéramos a meter ahí entre los 6 primeros, como Dios. Imagínate, Zamora Depor jugándose toda la última jornada. Que yo creo que lo que va a pasar. Hombre, tal y como está el grupo con este igualdad. Está muy igualdado, o sea, es que al final, salvo que o Depor empiece a ganar todo, pero prácticamente todo, de aquí hasta la última jornada. Yo creo que no va a ser así. Que no creo que va a ser así. O que el Zamora, bueno, el Zamora es más complicado que sea así, pero que el Zamora se descuelgue y ya esté matemáticamente entre los 4 últimos, creo que es, pues va a haber algún juego por parte de los 2 equipos, seguro. Ha habido falta ahora, era fuera de juego, perdón. Ha habido posible falta sobre Herrera, yo creo, aquí en banda izquierda, ¿no? Le ha pegado bien. Le ha pegado alguna costalada, pero bueno, no señaló nada de colegiado. Ahora es fuera de juego a favor del Zamora, va a ser Adrián Crespo. Quiere meter arriba para Herrera, es que es muy complicado. Es muy difícil porque además Adri Herrera tampoco es que sea un delantero de envergadura. Entonces, jugar sí, pero es batallador, puede generar. Si no tiene la envergadura ya puede ser todo lo batallador que tú quieras. Tampoco es pequeñito Adrián Herrera, Pero no es alto, no es grande. No todo el mundo es como tú, Fernando. Pero ese papel, por ejemplo, Escudero, pues lo hace mejor porque tiene más envergadura. Pero a lo mejor no tiene tanta chispa. Pero ahora lo contamos, juega al Depor, sale Mapisa. ¿Dónde va Mapisa? Sale Mapisa y se provoca saque de banda. Pues que bien ha salido Mapisa a la salida, Pues esto es Mapisa. Esto es Mapisa, señores. Un balón a la espalda, salido ahí a lateral, lejos de la portería, valiente el cancerbero. Y yo creo que gana peso lo que dije el otro día, Sí, quizá lo que tú decías de que Mapisa juega como de líbero, podríamos decirlo. Sí. Y sale a todas, y sin miedo, Se la quita de encima el Depor, va a quedársela otra vez el guardameta del Zamora. ¿Qué hace? Ay, Dios mío de mi vida. Ha amagado con cogerla, ha dejado botar otra vez y ya la tercera la ha cogido. Nos dice Rubén García Pérez que habría que mirar el lateral izquierdo.
Sí. Habría que ver el lateral izquierdo. Bueno, sería una pieza interesante de cara a que Coque tuviera algo de competencia y... Porque Ok. realmente solo tenemos a Coque de lateral izquierdo en el equipo. Meseguer, pero claro, Meseguer la imagen... Pero Meseguer no deja de ser un lateral derecho reconvertido. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y al final Omar Montero te pasa lo mismo. Es un extremo Omar reconvertido a Montero, lateral. ¿Qué pasa? Ya tienes a Coque. Que aquí Coque juega de extremo izquierda en segunda vez de la campaña anterior. Juega de Herrera, banda de izquierda, Vera de Herrera. La perdió. La pierde, se la queda Celso Borges. Celso Borges tiene 32 añitos. Ex de primera división. No le dura nada la bola al Depor, ¿eh? Si el Zamora quiere presionar, roba siempre. Sí, sí. Es- Está jugando a lo que nosotros queremos. Totalmente. Y estamos ya en el 31 de la primera parte. Sigue el 1-0. Gol de Adri Herrera. Por fin. Qué ganas teníamos, Muy Fernando. esperado, seguro. Qué ganas Muy teníamos. esperado porque yo, de verdad, lo he dicho en anteriores programas, tengo muchas esperanzas puestas en ese chico. Creo que va a ser nuestro delantero, el goleador que nos hace falta. Y bueno, ya ha abierto la lata. He Eso abierto siempre da la- mucha confianza. Ahí pito falta, que lástima. Era dudosa, ¿eh? Yo creo que ha pitado por miedo más. Podía haber recuperado el Zamora y montar otra de la contra. Bueno, y las faltitas esas siempre se pitan. Fíjate, nos escuchan desde Mallorca también. Ramón Gómez Hernández. Un saludo, Ramón. Encantado de que estés aquí en la retransmisión con nosotros. Desde Mallorca, ni más ni menos. Estará más calentito que nosotros, seguramente. No, en Mallorca seguro, por supuesto. También nos escribe Manu Pascual desde Madrid. Saludo también para él. Balón a la derecha para Alfonso Balín. El tocó en Dani Hernández, va a ser el saque de banda, ¿no? Sí, saque de banda para el favor del Depor. Nos escribe Isco dos Santos Oficial que si alguien sabe dónde se puede ver sin ser footers. Pues creo que en ningún lado. Porque creo que el sitio de Castilla y León no daba esta semana. Creo que el 7 de Castilla y León tenía previsto dar el partido del Numancia. Que Pero se ha suspendido, así ¿no? que imagino que ahora ha quedado bien en el aire. Es que en Soria con nieve. Esos son palabras mayores. Son mayores, sí. Aquí no puedes venir a limpiar el campo por la mañana. La cosa es que sin Zamora, que nunca nieva, estaba así como va a estar en Soria. O sea, es prácticamente. Pues igual habría medio metro de nieve o 30 posiblemente. centímetros de nieve. Juega el Zamora, va a ser en Raúl Vallejo, retrasa bien para Piña, para empezar a jugar el Zamora. El Zamora tampoco tiene prisa ahora por ir arriba, ¿eh? Hombre, con un golito. Con un golito. Podemos jugar tranquilamente. Amasar el balón. A ver, Coque provoca el saque de banda, le presionaba bien a Adri Castro. Bueno, está el Zamora cómodo. Es que veo el Zamora. Veo el. Bastante cómodo, ¿eh? Sí, demasiado. Es que si metemos un segundo en este escenario de partido, no vamos a decir que jaque mate, porque queda mucho y es un equipo de entidad el que está delante, Pero si te querías muchísimo más tranquilo. mucho más tranquilo. A ver, Perero, la prepara Perero, balón atrás, dentro del área de Herrera, recibe, frontal del área de Herrera, toca para Carlos Ramos, el disparo de Ramos, qué flojito, qué mordidito, qué ocasión para el Zamora, atrapó bien Carlos Abad. Otra buena jugada, ¿eh? Sí. Es una pena que el disparo de Carlos Ramos, que Haya tiene sido- un fantástico disparo, le salió como mordido. Yo creo que pegó al suelo primero y salió raso Salió mordido rasito. porque estaba solo en la frontal del área. Sí, además es que no ha llegado lento el balón, o sea, no ha tenido que el portero irse al suelo, meter la mano y nada por el estilo, ha podido llegar, ahí está Mapiso otra vez, de líbero, se la quita de encima y madre mía, Peligro. balón, bueno, es mal que la han regalado. Puf, hay que sacarla, es que nos cuesta mucho sacarla bien Juanan. Es Juanan, creo que sí, ¿no? Es Juan. Es Juanan, ahí está el Salmantino, este yo no entiendo por qué con 27 años todavía no había debutado en segunda B. No sé, es Yo inexplicable. creo que los directores deportivos de los clubes de segunda B o son ciegos o no miran mucho en el Zamora. Porque Es inexplicable. tienen las letras gordas, ¿eh? Madre mía, qué pelotero. Qué bien le hubiese venido al Salmantino, al Salamanca, que cuando subió todavía era Salmantino, tenía un Juan en el medio campo, ¿eh? Efectivamente, y lo echaron. Y lo echaron y le dijeron que no contaban con él. Es que es inentendible el fútbol a veces. No. En fin, es lo que hay. Cosas que Tampoco pasan, sí, nos sí, vamos a sí. sorprender No ahora. vamos, sí. Nos escribe Rodrigo González Sánchez, compañero mío de facultad y de carrera. Saludos desde los apuntes de ética deontológica. Ese está peor que el de Mallorca. Ese está bastante Aunque esté más calentito, de ver la presión de Herrera se saca de puerta. Qué lástima. Buen esfuerzo de Herrera, ¿eh? Sí, el bueno de Rodri está peor que bastante peor, que hombre. nuestro amigo de Con las Mallorca. Arnes, pues, nuestro amigo Ramón. suerte, le deseamos suerte. Sí, la verdad es que. A ver si lo saca. Va a recuperar el Zamora. A ver, Carlos Ramos, frontal del área. Se la deja Guille Perero. Madre mía, qué Muchos despipote. problemas el Depor para sacarla. Pesadilla, ¿eh? Otra recuperación. Es que el Zamora, la presión alta del Zamora es tremenda. Raúl Vallejo, la derecha. Vamos a ver, Raúl Vallejo. Quiere irse por fuera. Vallejo le presiona bien Salva Ruiz. ¿Puede haber falta? Yo creo que no, ¿eh? Se la ha quitado bien. Se la ha quitado bien, sí. La gente protesta, pero yo creo que tocó balón Salva Ruiz. Otro balón. Es que no le Otro dio balón que nada, recupera el Zamora. Carlos Parra, la derecha, zona de preferencia. Balón, sigue Parra, balón para. Está jugando Edric Crespo ahora de central diestro, ¿eh? No, es porque Piña había Peña se subido. había subido, entonces le ha guardado la posición, vale. Balón para Carlos Parra. Juega con Raúl Vallejo, Leonés. Balón para Guille Perero, adelantado del Perero, al suelo Salva Ruiz. Saque de banda, juego del Zamora. El Zamora está muy cómodo. Es que el estamos Zamora está jugando muy lo que cómodo. queremos. Y encima es que al Deportivo cuando recupera el balón no le dura nada. No le dura nada. La pierde enseguida. Lo que hay que marcarse el segundo, ¿eh? Es que está el partido para hacerlo. Está el partido Está el partido para hacer el segundo. 2 antes del descanso, si hay suerte.
Y Y lo es- dejas, a ver, no he visto No lo he visto la sentencia, pero hombre, ya es un... Para afrontar la segunda parte con muchísima más tranquilidad. Pues de momento sale bien la decisión de atacar hacia fondo norte, ¿eh? O sea, vamos a ver, Guille Perero, ahí falta a favor del Zamora, A que ha favor del pitado, Zamora, sí, sí. perfecta. Falta Pues lateral. esto otra que es muy buena, ¿eh? Un poco Otra que es muy mejorada de la buena. anterior, pero sí. Lástima no tener quizás un gran rematador. Eso que el año pasado, por ejemplo, te lo podía aportar a Siel, que iba muy bien de cabeza. Quizás este año puede ser que le falte al Zamora, ¿no? Le falta, puede ser no le falta, seguro. Y es que además así él es lo que tú dices, tanto en ataque como en defensa por arriba es un seguro. Marcó, si no me equivoco, el gol decisivo frente al Aro aquí en el partido de ida, perdón, en el Ruta de la Plata. Como no podéis de otra manera por arriba, ganó a toda la zaga del Aro. Y sí es un valor muy, muy bueno que el Zamora no tiene. Hace la falta. Hay dos en barrera. La puede poner Coque, no salta la vez. Balón para Dani Hernández. La pone Hernández. Directa. ¡Ay, madre! Al palo. El remate córner. ¡Puf! Madre mía, lo que hemos tenido, lo que acabamos de ver. Ha sido una jugada rara porque es una falta que estaba escorada. En banda derecha la ha pegado Dani Hernández, que es diestro. O sea, ha metido pie interior por fuera de la barrera. Ha botado hacia adentro. Y Carlos Abad, yo creo que se ha confiado. Sí, yo pensaba que iba fuera. Ya se ha pensado y a última hora ha tenido que corregir. Se ha comido el palo y el balón se ha ido a córner. Pero vamos, que el balón se ha ido al córner como se podía Se haber puede ido haber ido dentro, sí. Ha sido ocasión del Zamora. Sale todo, ¿eh? Vamos a ver si menos. Es que es lo de siempre, el gol. Falta el gol. el gol. Falta el gol. Pero bueno, ya hemos cambiado la dinámica de otros partidos, que Por siempre supuesto. empezábamos muy bien y no sabíamos aprovechar ese empuje inicial. Y hoy lo hemos conseguido. Va a Ojo al sacar córner. Carlos Ramos. Muy cerradita. Al remate. Y madre mía, la que ha tenido Piña, no ha llegado Piña. La ha tenido Piña, que entraba solo. Se le ha quedado atrás. Pues ahí ha podido estar, ¿eh? Sí, se paseó el balón. Se paseó el balón. Juega de nuevo el Zamora, va a recuperar bien Salva Ruiz. La pone arriba buscando a Rui Costa. Está muy solo Rui Costa. Es que la presión del Zamora es que es suficiente. Y ha sacado la falta. Ha sacado la falta de la experiencia, de la veteranía, del saber jugar a Sí, porque esto. le puso el cuerpo y dejó que él se le vea por delante. Esa Porque medida estaba típica solo. del Depor. Bueno, falta. Bueno, peligroso. Yo me imagino que la colgarán Pues aquí se pueden igualar las fuerzas, ¿eh? en el balón parado. Estamos aquí viendo el córner. Es que lástima, la verdad es que no remató. ¡Ay! Se paseó. Dice Wolfus que a ver si marcan el segundo. Ojalá. Ojalá. Nos gustaría. Vaya que sí nos gustaría. Tenemos aquí a los paisanos de seguridad. No sé qué está pasando. No nos están dejando ver. Y algo está pasando, porque están aquí 3 o 4. Balón para el Depor. Falta balón. Banda izquierda. Mapisa. ¡Uy, Mapisa! Madre mía, Mapisa. ¿Pero qué hace Mapisa? Estaba solo y en vez de agarrársela ha salido abajo de puños. Bueno. Con ciertas dudas, ¿eh? A ver, Yago Gandoy, es Celso Borges, perdón, en la derecha. Línea de fondo, le presiona bien Coque, cede atrás para Bergantiños. Bergantiños, piquito de área, quería meter por dentro, va a sacar bien el Zamora. Está muy solo la Guille Perero para ir arriba, se la va a quedar Mujaiz, que la baja bien. Alex Bergantiños de nuevo, juega el Depor en ataque ahora. Creo que es Celso Borges el que va a pelear con Dani Hernández. A ver, Celso Borges, si se la va a ganar a Dani, se la va a ganar a Dani, sí. Línea de fondo, Celso Borges la pone atrás para Balín. A ver, Balín en el centro de Balín, es cortísimo, córner. Mapisa de mi vida. Muchas dudas ahí para Mapisa en ese balón, ¿eh? Me da sensación de que es muy buen portero de reflejos. Saliendo cuando tienen que salir es muy bueno, pero hay balones fáciles que no sé por qué no se los A ver, bloca. evidentemente un portero joven, quizás con poca experiencia, pues... Pero yo creo que son fáciles, o sea, no había nadie. O no le habla, Estaba no... solo, estaba completamente solo. Solo. Además que nadie había puesto el balón rápido de Depor, vamos a ver qué córner lo contamos. Balón cerradito, saca bien la zaga en el primer palo. Hay que sacarla de ahí, peina Parra pero corta. Balón de nuevo para el Depor, a poner el centro. Área pequeña, fuera. Evita que salga Carlos Parra y quitarse de encima. Vale, balón fuera. Sale ahora el Zamora, adelanta líneas. Juega el Depor en defensa. Con qué poquito, ¿eh? Es que... Nada. Con qué poquito. Pero es lo que tienen estos equipos con tanta calidad. Que no les hace falta dominar el partido. Juega de nuevo Balín, a ver la presión de Herrera, ha podido haber falta, se la va a quedar sin embargo el Depor, no salió. Creo que Adri Castro, balón para el Depor de nuevo, juega Mosquera, va a recuperar bien el Zamora, Carlos Ramos, balón para el capitán del Zamora, segundo capitán del Zamora, juega con Coque. Coque para Dani Hernández, va a zona de banquillos, aguanta bien Dani, no tiene prisa el Zamora, va bien Dani, qué bien Dani, por banda derecha, qué bien se va Dani, puede haber falta, ¿no? Ha habido falta. Puede haber no lo va a falta, señalar ¿no? el colegiado. Y va a ser saque de puerta. Ese saque de puerta, pero vamos, le Yo dieron creo a que Dani lo ha hecho mal, se tenía que haber parado, se tenía que haber parado. Yo creo que ha dudado. Ha dudado de seguir porque llegaba o pararse, entonces no se la ha pitado. Buena jugada de Dani Hernández, en velocidad por fuera, hacía mucho que lo veíamos irse por velocidad, sí. Sí, porque Dani siempre es un jugador que se va más por regate. Por regate hacia adentro, sí. Entonces, bueno, otra variante más. Tenemos aquí desde el otro lado del charco a Juan Ignacio Guillermón,
querido amigo, aquí escuchándote desde Argentina. Enhorabuena por la transmisión, pues muchas gracias. Tú que eres muy de Football Manager, yo Juan Ignacio lo conocí precisamente por una partida de Football Manager. Él escribió a las redes del Zamora, él jugaba PC Fútbol y llevaba tiempo sin saber nada del club. Entonces nos pusimos en contacto y aquí lo tenemos siguiendo el día a día. El Football Manager, Lo que une. El Football Manager. Cuidado del Depor ahora, Rui Costa, peligro dentro del área. Va a encarar creo que a Piña. A ver, Rui Costa. Se va hacia dentro Rui Costa y llega ya la ayuda de Rui Costa. Balón rechazado a la frontal. Creo que es Yago Gandoy. No es Salva Ruiz para recuperar bien el Zamora. Es que la presión. Si el Depor no va rápido, el Zamora te va a ganar luego en la disputa, Evidentemente. No hay más. Balón de nuevo para el Deportivo de La Coruña. Va a seguirse al centro. Creo que es otra vez Salva Ruiz. Se le puede pegar el balón horrible. Corner. No, le ha pegado el pase a la nieve que está allí donde la valla publicitaria. No ha habido más. No, es que me parecía que había rebotado, no. Era Yago Gandoy el que dio el pase mal. José Carpintero Macías. Esperemos no llevarnos un susto al final. Esperemos que no. 42 de la primera. Sigue el 1-0. Marcó Adri Herrera. Por fin. Por fin. No nos cansaremos de decirlo. Por fin. Yo creo que todos hubiéramos firmado. Sí, sí, por supuesto. ¿no? Descansó y Masis con el gol de Adri Herrera. Es que de todas formas me queda un sabor un poco agridulce, madre mía. Cuidado. Balón para el Depor, Celso Borges dentro del área. Bien, corrige Adrián Crespo. Balón para Mapisa. Era Rui Costa. Yo creo que se ha dormido un poquito, porque le ha venido un Sí, balón. sí, se ha dormido porque si la deja correr se mete hacia adentro, Efectivamente. Madre mía, qué problemas. Madre Vaya que saca de Mapisa con la mano 50 metros bien a gusto, Sí. Está casi para lanzamiento de ¡Holo! jabalina. Disparo. Al poder mía. Era fuera de juego. Era venida de fuera de juego, pero ha dudado de si voy o no voy. Al final Rui Costa le ha pegado a la media vuelta desde 30 metros y el balón se iba al larguero. No, pero estaba claramente Sí, que era fuera de juego clarísimo, pero... Mucha calidad el Depor, Al final... Es que al final es Se la nota, diferencia. Es la diferencia entre esos equipos. Es que hay que marcar... Por esto hay que marcar el segundo, porque a lo mejor luego te flaquean las fuerzas. Di que el Depor tampoco tiene muchos efectivos hoy, se da esa circunstancia. Pero si se marca el segundo, ya se puede dejar el partido no sentenciado, como decíamos antes, pero muy costa arriba para el equipo gallego. Va a jugar el Zamora de nuevo, se la va a quedar Coque. Ahí, balón de Coque para Dani Hernández, devuelve para Coque. Coque hacia el centro para Adri Herrera, la descarga de Herrera no fue del todo buena. Perdón a Carlos Ramos, va a jugar Adri Castro en la derecha, ya le presionan 3 del Zamora, haciendo la presión. Juega Carlos Ramos. Balón para Dani Hernández, círculo central, apertura para Carlos Parra. Aplaude el público del Ruta porque la imagen del Zamora está siendo buena. Que balón para Guille Pereiro, no hay fuera de juego. Yo creo que no estaba. Yo creo que no estaba, Yo también lo creo, lo veremos aquí repetido. De hecho, la gente que está aquí debajo de nosotros también se ha levantado protestándolo porque yo creo que no estaba. Qué lástima. Era una pena. Yo creo que estaba Adri Herrera. Yo creo que Herrera sí que podía estar, pero Guille Pereiro no. No, es que Pereiro entró por detrás. Pues exactamente. ¿Qué pasa? Que tiene que sacar más atrás. Bueno. ¿Qué pasa? Manías arbitrales. Tenemos aquí a Carpintero, que también fue árbitro. A ver, la presión. Balón para Carlos Abad, se puede liar a Abad. Qué recorte le ha hecho Carlos Ramos. Uy. Madre mía, cómo se la juega Carlos Abad. La ha sacado bien el Depor, todo hay que decirlo. Va a jugar Alfonso Balín, que gana metros. El lateral derecho del Depor. Balón para Coque, que balón le ha dado a su compañero Balín. Ahí Balín. Se va a recuperar Coque. Se la va a quedar Balín. Bueno. Balón para el Zamora de nuevo. Juega Dani Hernández. No tiene piso a Dani Hernández. Le va a doblar Coque. A ver, Coque. Hacia él tiene que ir la bola, por supuesto que sí. Va a jugar Coque. La pone Coque atrás. Balón para Pereiro. Dentro de la Pereiro le puede pegar Pereiro. ¡Fuera! Qué ocasión para el Zamora, Pues aquí pudo haber estado el segundo, Hombre, era bastante difícil ese tiro para Pereiro con pierna Muy bien izquierda. Coque, Muy bien Coque, el centro atrás. Efectivamente, hay que decirlo, Muy bien Coque. Es que el Depor no le dura nada. Yo no sé cuánto está la posesión. A lo mejor luego si no sacaran el dato tampoco sería tanta. Llega el descanso en el Ruta de la Plata con 1-0. No sé cuánto está la posesión, como repetimos. Aquí no lo ponen en footers, pero a lo mejor 60-40 sí que puede estar, ¿no? Probablemente, es que el Depor nada. No tiene nada el balón. Estamos viendo aquí la jugada de Coque. Era bastante complicado. Era muy complicado, además manda pierna izquierda de Guille Pereiro, que es la menos buena. Buen partido de Guille también hoy, El partido de Guille Pereiro siempre... Está respondiendo a las, siempre, a las titularidades que le están ofreciendo, está respondiendo con creces. Yo creo que esto es mérito de Movilla, porque al final Raúl Vallejo, Guille Pereiro, Carlos Parra, son gente que viene de tercera división y que no tenía minutos en segunda B. Son jugadores de, no sé, podríamos decir, perfil bajo, que vienen... En teoría sí, claro, sí, por lo menos a nivel de experiencia... Jugadores desconocidos que vienen sin ningún tipo de experiencia en categorías superiores y es que están rindiendo en segunda B como si hubieran jugado toda la vida. Toda la vida. Buen trabajo de Movilla, Indiscutible. Indiscutible. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Volvemos ahora en el segundo tiempo. Recordemos, Zamora 0 Depor 0.
Que no. Zamora 1, Depor 0. Gol de Adri Herrera. Por fin. Por fin, lo pedíamos todos.
Pues ya estamos de vuelta. Ya salta el Zamora. El Depor ya lleva 3-4 minutos calentando sobre el césped del Ruta de la Plata. La verdad es que el Zamora hacer bien lo que se podía pedir. Lo que sí, efectivamente. No se le puede achacar nada. Ha salido muy bien al partido. Ha sabido aprovechar ese impulso de los minutos iniciales que otros días no aprovechaba. Ha marcado su golito y bueno, a ver qué nos ofrece la segunda parte. Quizá había que haber marcado a lo mejor en el segundo, ¿no? Porque el partido estaba más balanceado hacia la portería del norte, que es donde ataca el Zamora, que hacia la del sur. Pero bueno, el Zamora ha generado, ha tenido oportunidades no materializadas. Al final el debe de todo el año, yo creo que es el eterno debe, pero ya se puede sacar conclusiones positivas. Adri Herrera, bien, era la incógnita. Igual es el delantero rematador. Igual es el delantero rematador que a lo mejor no hay que pedimos. firmar, porque ya lo tenemos. A lo mejor, sí. Entonces, bueno, pues a ver ahora, va a ser interesante el mercado invernal, a ver qué viene, a ver qué sale. Y esto va a arrancar. Tenemos aquí gente en el chat, gente de A Coruña, que están aquí debatiendo de si Fernando Vázquez sí, Fernando Vázquez no. Claro, es que lo comentamos, a lo mejor hoy con la derrota del Depor, Fernando Vázquez se va fuera. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Ya peligraba su puesto después de haber perdido contra el Celta B y un arranque que no es el esperado en el Deportivo. Espérate que ataca el Depor, Pedro, fuera de juego. Uf, Fuera de juego. la primera que nos cogen, ¿eh? La primera que nos Fuera de cogen juego, claro, ¿eh? era fuera de juego, claro, sí. Nada, comentaba lo de Fernando Vázquez, que estaba ya en una cuerda floja, porque sí que es cierto que el arranque del Deportivo no es el que se le presupone a un equipo de su categoría, de su nivel. Y después está la derrota contra el Celta B, que entiendo que no, Eso es, hace una, daño, hace no daño. es una derrota cualquiera. Hace porque, daño. Bueno, puedes perder contra el Zamora, pues perdiste contra el Zamora. Pero es que perder contra el Celta B tiene que hacer Sí, que al final muchísimo es daño. una derrota frente al eterno rival, pero contra su filial, o sea, con agravante de que sea el equipo B. Ha salido mejor el Depor, ahora aparece, va a jugar el equipo gallego en la derecha, Adri Castro, al suelo Crespo, ha ido pitado falta, ¿no? No ha sido banda, ha sido falta. Ha pitado banda. Yo creo No, que ha sido pita falta, falta. sí. Falta a favor del Depor, no es peligrosa, está muy lejana al marco de Martín Mapisa. Y comentar hoy en el postpartido también lo de Mapisa, ¿eh? Por supuesto. El debate Deja, es evidente. tiene cositas de alocado, de René Guita, de Rodriguero Ceni. Portero carismático. Sí, podríamos desde decir. luego, desde luego. Va a jugar el Depor, va a ser Yago Gandoy. Retrasa a Yago Gandoy para Borja Granero. Borja Granero, que es, creo que si no me corrige nadie, creo que es hijo de José Carlos Granero, el que fue entrenador del Racing, Real Oviedo, Ponferradina. Un hombre con dilatada experiencia en esta segunda división B. Juega de nuevo el Deportivo de La Coruña, en defensa, es Balín, tiene que retrasar para Carlos Abad. Carlos Abad que regaló dos en el primer tiempo, calcadas además, un saque de puerta sin presión. Si el Zamora adelanta la línea a lo mejor puede... Sí, si se fuerza que use los pies. Vamos a ver, para el Zamora, Guille Perero a la derecha, ahora Guille Perero si rompe, llegó bien para corregir la defensa, juega Salva Ruiz, balón para Bergantiño, podía haber falta sobre Salva Ruiz, deja seguir el colegiado, sale el Depor, cuidado, peligro, balón a la espalda de Piña, va a ser el Depor, se llevó Rui Costa, perdón, balón para Rui Costa dentro del área, el disparo, bien Piña para taponar, a ver si sale, balón para Adri Castro dentro del área, tiene que retrasar la frontal. Juega de nuevo el Depor, salió mejor el Depor ahora, Ahora sí, ha ha salido salido mejor el Depor, ha salido con ganas el Depor, sí. Todo el Zamora en su área, va a jugar el Depor en la derecha. A ver qué saca de banda a favor de los gallegos. Bueno, ya se de buena apertura ahora hacia Rui Costa, ¿eh? Ha podido acabar la jugada. Un hueco tremendo. Sí, para sí, Rui a la Costa. espalda. No estaba Piña, yo creo que era la Piña el que había subido y no le ha dado tiempo a No le dio tiempo recuperar. a corregir la posición. Juega el Depor, línea de fondo, saca bien Adri Crespo, una frontal, disparo al tercer palo. Arriba, fuera. Buscaba los marcadores de disparo. Sí, buscaba el marcador. Pues que no ande dándole ahí, porque ya el marcador tiene sus 18 añitos, ¿eh? A lo Sí, ese mejor. marcador no está para muchos trotes, ¿eh? Este se cayó una De vez. hecho, este es el que funciona. Sí, Este funciona. funcionan los dos, yo creo, ¿no? funcionaba. Va a jugar el Zamora, lo va a hacer en saque de puerta. Va a golpear. Pampisa tiene un golpeo de balón. Tiene fuerza, ¿eh? Tiene fuerza. Es un gol. Puede sacar ahí también en las prolongaciones, que esa debería ser lo único que puede prolongar. Si a Mampisa le pones a Iker Torre a lo mejor ahí en punta, pues el Zamora puede generar muchísimo más. Qué mítico Iker Torre. Va a jugar de nuevo el Zamora, va a ser Dani Hernández, la va a quitar de encima la zaga. Uy, madre mía, qué error de Crespo, balón para Rui Costa. Se rizo bien Adri Crespo, ¿eh? Se la quedó, corrigió su error. Balón para Mapisa, Mapisa la pone arriba. Creo que la va a pedir Adri Herrera, se la va a quedar sin embargo el Depor. Balón para Salva Ruiz que se la quita de encima, buscando siempre a Rui Costa. Abusan mucho del juego directo ahora parece. Antes tocaban más tranquilitos y más empezados de atrás. Y ahora balón otra vez a la espalda para no llega Adri Crespo, sale Mapisa. Mapisa muy atento, las salidas. Muy atento.
Yo creo que es la principal virtud de este portero. Desde luego. Desde luego, porque era un balón peligrosísimo, Era ¿eh? muy Buscaba a Rui peligroso, Costa. porque si llega a tardar más en salir. No, mete otro el piececito y va para adentro, está Sí. clarísimo. Juega Carlos Parra a la diestra, a ver Carlos Parra, se la va a dar a Guille Pérez, se la entrega mal, la presión se la va a quedar Bergantiños, juega el Depor, juega Bergantiños al suelo, bien Juanan, va a recuperar a Guille Perero, ay, pito falta Sí, sobre y Juanan, ¿no? Parece que tarjeta amarilla. Para Bergantiños, a María para Bergantiños, vale. Entrada muy dura, ya es tiempo, ¿eh? Yo, pues por cómo protesta los Bergantiños, igual no está en falta. No, a mí me parece falta que dura, partido tarde. No tenemos footers porque mi móvil se ha muerto. Se ha muerto el móvil de Fer, es verdad. Pero yo creo que fue entrada durilla, ¿eh? Pues fíjate que a ese Bergantiños no suele ser de los que proteste así. No, simplemente llego tarde y cuando llegas tarde, pues te lo llevas al tío por delante, suele pasar. Pues va a jugar el Zamora en defensa. Esta sí que juegan en el suelo, ¿eh? Vale, Se levanta ya. Nada, este renqueante. Juanan No, es un Juanan tanque. desde luego. Juanan es un tanque lo que le echen. Desde luego, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Va como yo cogiendo todavía, ¿eh? Está renqueante. Pues la va a poner Carlos Parra. En defensa, banda derecha. Ahora el Zamora hacia el fondo sur, donde habitualmente ataca en los primeros tiempos. Hoy está haciendo en el segundo. Y ya rueda la bola. La juega Piña. El Navarro puede golpear en largo, buscando aquí en Álvaro Coque. En la zurda está solo Coque, peina bien Coque, se le va a quedar corta, va a recuperar el Depor en la medular. Es Adri Castro. Que bien se ha ido Adri Castro, que bien el recorte. Se ha ido bien, puede generar ventaja. Que bien la ayuda a Carlos Ramos, balón a la frontal para Rui Costa. Después pega Rui Costa, saca bien la defensa. Taponó bien Coque. Guille pero no llega, se la va a quedar Bergantiños en la frontal. A ver Bergantiños, hay que robar. Ay, nos dura muy poco ahora, ¿eh? Ha salido muy bien el Depor. Por Sí, esto había... Estemos ante los peores Mejores momentos del Zamora. aquí, Juega los de nuevo mejores. Adri Castro. Banda derecha al centro para Mosquera. Dentro del área Mosquera. Ay, si le sale esa Mosquera, ¿eh? Si le sale esa Complicado, Mosquera. solo a la media vuelta. Ha controlado el balón a la media vuelta. Ha intentado hacer un sombrerito y ha llegado bien Mapisa. Había que haber marcado el segundo. Yo sigo pensando que Evidentemente, pero sí, al final es lo que tenemos. es el Depor. Juega Raúl Vallejo en la derecha. Balón para Carlos Parra, el madrileño, el lateral, el ex del Alcorcón. Balón para Peña, se te quita encima Peña. No, que bien para Carlos Parra. A ver si sale el Zamora ahora. Juega con Guille Pereira, a ver Pereira la velocidad. Recupera bien en Borja Granero. Buen partido Borja Granero, ¿eh? Y ahí falta sobre Pero yo creo clarísima. Si la va a pitar el colegiado. Sí. Buen jugador, ¿eh? Buen jugador Borja Granero. Mucha experiencia en segunda B también ya Borja Granero. Creo que tiene 31 años. Están los Bergantiños, no sé, demasiado protestón para lo que yo... No, la yo imagen creo que he tenido de yo él. creo que viene caliente ya del Espérate, anterior. apito fuera de juego, Fuera pues menos mal, porque si había recibido Mosquera solo, ¿eh? Solo Solo en la frontal del área para poderle dar a Rui Costa la devolución o para poderle pegar. Muy bueno, pues hay que pasar este trago, ¿eh? A ver cuánto dura la iniciativa del Yo me imagino que Depor. será el empuje inicial del Depor y que luego si no consigue un gol, pues volverán las aguas a su cauce. Y si no, bueno, tendrá que mover ficha movilla, que no si calienta, pues que desde aquí... Mira, dice por aquí Rubén García que no es amarilla, que llega tarde, pero que tampoco es una entrada de tarjeta, así que bueno. Pues mira, pues gracias Arbi, que poco más podemos decir. Va a jugar el Zamora en saque de banda, la va a poner en juego Coque, debajo de la O de Zamora en preferencia. Va a ser Álvaro Coque, a ver qué se ofrece, creo que es Dani Hernández, en el 9 para Coque. La presión del Depor es suficiente, va a jugar sin embargo bien para Piña. Vamos a ver Piña. Balón para Parra, hay que empezar jugada. Ahora el Depor sí presiona, ¿eh? Ahora el Depor sí presiona. Nos está costando muchísimo sacarla ahora. Balón para Piña, balón arriba. Balón para Guille, pero se le va contra Perero. Sí. Banda para el Depor en zona de banquillos. Es la mítica María Bergantiños a cada partido. Pues no es la primera entonces, bueno. Un saludo desde Galicia. Tenemos mucha gente gallega aquí hoy, ¿eh? Pues un saludo. Un saludo a todos. Es una buena tierra. Buena tierra. Buena gastronomía, buen sitio, sí, señor. Y buen licor café. Y buen licor café. Juega el Zamora. Se la quitó de encima Coque, golpeó en el rival. Va a ser saque de banda en defensa. Ahora el partido... Tenemos la suerte de que... La suerte entre comillas de como estamos ubicados a la izquierda en tribuna, estamos viendo todo el fútbol importante a escasos metros. Ahora por desgracia... Ahora por desgracia... Porque está atacando el Deportivo en nuestra zona. Juega de nuevo el Depor. El cuadro gallego se quiere meter hacia las frontales. Rui Costa le presiona bien. Raúl Vallejo va a recuperar Vallejo. Qué bien Vallejo. Vamos a ver contra el Zamora. Es un 4 para 4. A ver Raúl Vallejo. Se va por la derecha Vallejo. Puede pisar a Vallejo. Vamos Vallejo. Pola bien Vallejo. Vamos a la frontal para Dani Hernández. Solo. ¡Fuera! ¡Ay, qué ocasión! ¡Qué ocasión para el Zamora! Estaba solo Dani Hernández, Fer. La ha tenido. ¡Solo! Recibió en la frontal del área y su disparo se marchó ligeramente desviado.
Qué pena, Qué Ruló. pena, porque la presión, qué bien Raúl Vallejo, cómo la sacó, cómo cabalgó. Se ha pegado un sprint de 40 metros. Sí, sí, sí. Y ha llegado fresco para levantar la cabeza y ponerla a la mejor opción, porque era Dani que entraba solo, es verdad que estaba acompañado Perero, que si la da adelante puede quedarse mano a mano, pero yo creo que eligió bien. No, escogió bien. Escogió muy La bien. pena, bueno, que el tiro no salió como lo esperaba. Qué lástima, pues aquí ha podido estar Sí. el segundo, ¿eh? Juega de nuevo el Depor, la prolongación se le va a quedar corta, se va a quedar Adri Crespo. A ver si la bajamos, hay que bajarla, ¿eh? Es que nos están ganando todo por arriba ahora. Vamos a ver Bergantiños de nuevo para Rui Costa. Este es muy bueno, ¿eh? Rui Costa, fíjate dónde está Sí, jugando Rui Costa. Fíjate dónde está jugando Rui Costa, ¿eh? Y no pierde una. ¿Qué va? Juega en el círculo central Rui Costa, la va a perder, falta, clarísima. Qué buen partido de Rui Costa. Se está Pero sí. peleando con todos, se está yendo a todos los balones. Si es que al final el Depor tiene que tener buenos jugadores, si es que es de cajón. Parece que reaccionan, ¿eh? Juega Mosquera, balón para el Depor en defensa, ahora es Borja Granero. Tiene a la izquierda Salva Ruiz, sin embargo, va a poner arriba buscando otra vez a la espalda de la defensa, pero ¿quién estaba ahí? ¿Quién, va a ¿Quién estar? estaba ahí? Mapisa, otra vez muy Otra atento. vez Martín Mapisa la cobertura, balón para Piña. Piña arriba para Raúl Vallejo, ver Leonés, la baja bien Vallejo. Quiere esconderse la Bergantiños, tiene el desmarque de Perú, toca sin embargo Salva Ruiz, se la va a quedar de nuevo el Depor, Gandoy para Salva Ruiz, juega de nuevo Bergantiños, círculo central Bergantiños, el balón al centro, va a recuperar bien Carlos Ramos, la va a quedar el Zamora, juega Juanan, balón para Carlos Parra, Juanan de nuevo, a ver si empieza el Zamora a tocar ahora un poquito ahí, Vallejo no la pierdas, Vallejo, se la queda Vallejo, qué bien Vallejo. Bien, bien. Qué bien, Seguro Vallejo. ahí, ¿eh? Jugador de Piña y Piña, no hay que reservar tanto balón para Adri Herrera con no sé, este Raúl Vallejo, Juanan. Balón para Carlos Ramos, apertura, bien Zamora ahora, ¿eh? Ha dormido bien la jugada. Y ahora está el Depor en su campo, ¿ves? Es que había que bajarla, si es que hay que pausar el partido. Había empezado muy bien el Depor, que bien Dani Hernández, se va hacia el centro Dani, no hay falta, sigue Dani, balón para Juanan, en el círculo central Juanan, balón filtrado para, creo que es Adri Herrera, balón para, ahora sí es Adri Herrera, antes era Vallejo, la prolongación, balón para Carlos Abad. Bueno, pues hemos tenido Otra, sí, la parece primera que nos jugada hemos de segunda parte. destemplado un poquito el dominio. Balón ahora de Carlos Abad. Carlos Abad regala Carlos Abad Otro posesiones, regalo, ¿eh? sí. Ya juega Zamora de nuevo, es Piña. Balón. Ay, Carlos Ramos le escurrió el control, recupera bien el Depor. Medio campo, ya en territorio comanche. Es Celso Borges, el costarricense. Balón para Bergantiños, balón y que error, falta, clarísima. Falta clara y falta peligrosa. Y tarjeta. Y va a ser tarjeta amarilla, sí. Tarjeta amarilla, creo que es para Piña. Adri Crespo, para Adri Adri Crespo. Crespo. Qué lástima, ¿eh? Agarró al futbolista, claro. Es que Sí, si sí. lo No, agarra, es que ha habido ahí un balón mordido que no ha sido capaz de despejar, seguido hacia adelante y ya no le ha quedado otra que hacer falta. Pues es peligrosísima, ¿eh? es muy peligrosa. Está a, yo qué sé, 10 metros de la frontal. yo creo que menos, ¿eh? Menos incluso. Sí. Está a 7-8 metros de la frontal del área. Va a haber barrera de 3-4 jugadores mínimo, ¿eh? Y está Bergantiños. ¿Qué cambios para renovar el aire podríamos pensar? Pues muy buena pregunta. Yo de Herrera hoy no lo quitaría. Adri Herrera yo lo mantendría. Entonces... Quizá- Espérate, vamos a ganar la falta y ahora la pensamos. Porque igual ahora puede cambiar la decisión que se Puede falta tome. cambiar la película, Está Celso Borges. Preparado para golpear. Creo que el otro Salva Ruiz. No sé, no se le ve el dorsal, lo tenemos de frente. Puf, miedo, ¿eh? ¿Cuántos hay en barrera? Está muy lejos. 3-4. Está lejos, pero no es mala, ¿eh? No, mala no es, pero... yo creo No que es está mala. demasiado Da lo que hay al colegiado. Ahí va el lanzamiento. Va a ser Celso Borges. El disparo de Borges a la barrera. Saca bien el Zamora. Vamos a ver otra vez el rechazo de la frontal. La quería poner Celso Borges. Tiene que sacarla, hay que sacarla. Balón para Raúl Vallejo. La saca como puede. Va a ser saca de banda para el Depor, pero ya a 30-40 metros de la portería. ¿Qué meterías, Fer? Pues yo iba a decir que Sergio García. Porque igual el partido está para buscar una Para contra. la contra, y yo ¿no? creo que lo que tiene el Zamora en el banquillo, el jugador más apropiado para ello es Sergio García, para aprovechar su velocidad por Problema, banda. claro, de Sergio García es que viene de lesión. Viene de lesión y tendrá poco ritmo, pero bueno. A lo mejor Sergio García todavía no. La Pero... otra opción es Valentín. Valentín. Esa otra. A ver ahora. Raúl Vallejo. Balón adelantado para Guille Perero. Puede ser buena. A ver la contra del Zamora. Guille Perero. Línea de fondo. Perero. A ver, saca el córner. Perero. Qué bien, Guille Perero. Córner a favor del Zamora, Fer. Era una pena porque Adri Herrera se iba solo por el medio. Si se No lo ha iba visto, él- yo creo, ¿no? No se llegó a ir del defensor para poner el centro. Es que estaba solísimo en el penal. Bueno, el Zamora ha encontrado en la banda derecha un filón, ¿eh? El Zamora ya se ha quitado el dominio del Depor siempre atacando por esa banda. Es que al final, con Raúl Vallejo y Guille Perero, Es que es una muy buena banda. siempre saca superioridad en algún momento, está claro. Pues ayuda a ver que está muy lejos, creo que la va a poner Dani, ¿no? No, es Carlos. Es Carlos. Pues va a ser Carlos Ramos. Se quedan atrás en Raúl Vallejo, Crespo
y creo que Juanan. No, son Coque, Parra y Raúl. Vale, espera el centro. Nada. Sacas bien la zaga del Depor. Balón en la centro cruz central que viene ahora Carlos Parra para recuperar. Se la va a quedar Dani Hernández. Buen partido de Dani Hernández. No va a llegar ahora. Se la va a quitar de encima a Balín seguramente. Se la quita de encima a Balín. Toca a Dani Hernández y saque de banda para el Depor. Buen partido de Dani, ¿eh? Muy bueno. El derroche físico que hace Dani. La Su verdad es esfuerzo en que la presión. está posiblemente ahora en el mejor momento de su carrera. En el momento de su madurez. Sin duda. Yo creo que Yo igual. creo que sí, ¿no? Es como el vino, ¿no? Que mejora con los los años. años. Y está mucho más asentado que cuando lo conocimos esa primera versión. Sí, la verdad es que sí. Y quizás sea menos espectacular que los primeros años, pero mucho más útil, podríamos decir. Desde luego, para sí, el aporta equipo. más al juego, ¿verdad? No es Efectivamente. balón en saque de banda para el Depor. Estamos ahora ya en el 14 de la segunda. Sigue el 1-0. Sigue el gol de Adri Herrera. Podríamos acabar así ya, ¿no? Por supuesto, árbitro a la hora. ¿no? Árbitro la hora. Yo creo que si el Zamora no consigue marcar el segundo, se Va a nos sufrir, hacer muy va a largo. sufrir, va a sufrir. Se nos va a desde hacer luego. muy largo el partido. Pero claro, también hay que pensar que a lo mejor si consigue aguantar, los recambios del Depor hoy, no, evidentemente no son malos, pero no tienen la experiencia que pueden tener los habituales. Entonces ahí puesta otra vez. Cuidado ahora Salva Ruiz. Tiene muchos metros por delante. Se ha descongestionado esta zona izquierda. Vamos a ver Salva Ruiz. Le presiona bien Vallejo. Tiene que retrasar para para Celso Borges. Madre mía, Borges, que también tiene mucha calidad. Bergantiños juega con Gandoy. A ver, Gandoy le presiona bien Parra. ¡Qué bien Parra! ¡Qué bien Parra! ¡Qué bien Parra! Es un 2-2. Adri Herrera. Se va a quedar atrás. ¡Qué bien Adri Herrera! ¡Qué juega de Herrera! A ver si se hace Herrera. Recorrige bien el central. El balón para Carlos Abad, que se la quita de encima. ¡Qué bien Parra! Ataca el Zamora, Carlos Ramos. Ramos perfecto para Perero. Puede pisar la área Perero. Perero dentro de la Perero. A las manos. Qué cintradito le salió el disparo a Guille Perero. Qué lástima. Qué pena de disparo. Quizá un Sí. chute demasiado inocente. Blandito al medio. Ha dudado, yo creo, porque si se mete hasta adentro. No Podría sé. haber pensado en ponerla atrás. De todas formas, yo creo que ya a Guille Perero se le empieza a entrar el cansancio. Ha jugado contra el Villarreal, ha jugado hoy. Sí, acumula muchos minutos. Es un jugador jugado muchos que minutos. hace muchísimo derroche físico. Balón para el Zamora, ese Dani Hernández, la esconde Dani, balón para Piña. Va a empezar jugada el Zamora desde atrás, va a ser Piña, el Navarro. Balón a la izquierda para Coque. Coque con Dani Hernández, retrasa el Zamora. Bien el Zamora, duerme el partido. Sí, ya Lo lleva a su terreno. Ha pasado un poquito Ha ese... pasado el Depor salió muy bien, Sí, ¿eh? sí. El Depor salió Pasó muy, el muy bien. Deportivo y ahora estamos manteniendo la posesión y buscando salidas rápidas. A ver, Carlos Parra, si no la lías ahora Parrita, hay que sacar la Parra, se gira sobre sí mismo Parra, a ver si sale una salida. Balón para Vallejo que no llega. Balón arriba, se la va a quedar bien. Falta bien, mete los brazos Bergantiño, sí. Ahora es clara, ahora va a protestar, sí, pero ahora sí que era clara. Antes no teníamos tan claro, pero ahora sí. Bueno, vaya lucha de titanes ahí. Sí, la verdad es Juanan que- y Bergantiño son dos buenos Qué choque de mítico- trenes. Choque de trenes. Qué mítico Bergantiños, Los años que lleva ya ahí en la élite. Y verlo ahora aquí, Y verlo ahora aquí, es que es extrañísimo. Las vueltas que da el fútbol. El sur está logrado, dicen, se nota y mucho. Pues puede ser, desde aquí no lo apreciamos tanto. Desde aquí es que no se ve. Estamos muy lejos. A ver, Raúl Vallejo tiene a Guille Perero caído a la derecha. Va a encarar a Salva Ruiz Perero. Va a preferir poner el centro de Perero cortísima. Va a recuperar bien el Depor. A ver si sale la contra ahora. Zamora repliega muy bien. Fíjate el Zamora cómo repliega, ¿eh? Sí, hemos vuelto Todos ahí. corren hacia atrás. Todo en su Perfecto. sitio. Se acaba el efecto sorpresa. Juega Bergantiños, círculo central. La apertura para Castro. Va a recuperar otra vez el Zamora. A ver si saca a Carlos Ramos. Se le va el balón a... Qué lástima. Ahí Una pena. la presión. La presión es muy buena. No sé si estás de acuerdo conmigo. Creo que Adi Herrera es muy inteligente en movimientos también. Está dándole la superioridad a Guille Perero en esa banda derecha. Es que tiene movimientos de 9. De 9, es 9. Es 9, 9. Por eso era tan puro, necesario que podríamos marcara ya un gol y que nos quitara estas dudas. Va a jugar otra vez el Depor en defensa, en su portero, Carlos Abad. Carlos Abad es del Tenerife, si no me equivoco. Estaba jugando en el Tenerife hace relativamente poco. Club al que pertenece a Adri Herrera, por cierto. Está en calidad de cedido. Va a jugar Bergantiños. Esto les gusta mucho. Ellos juega Mosquera. Balón para Castro. Castro con Mosquera. A ver la Mosquera en la frontal. Le golpeó el árbitro. Va a tener que parar. Sí. La norma- Porque era la una norma apertura nueva, oficial de Alba Ruiz. Con la norma nueva. Pero yo creo que es justa esta norma. Porque al final Hombre, sí. Realmente, a ver, es justa. siempre Porque- estaba considerado con el árbitro como aire, igual que los pastes. Porque si un balón va al poste es como si no hubiese tocado en nada. Se reanuda tal cual. Pero bueno. En este caso, por ejemplo, si no hubiese estado esta norma, el Depor se le iba a una opción muy, Claro. muy interesante. Balón dentro del área, cuidado, peligro, creo que Saúl Castro, el centro de Saúl Castro, Mapisa. Mapisa abajo. Puf. Problemas ahí, ¿eh? Problemas. Problemas. Otra llegadita más. Otra del llegadita Depor. más. Llegó hasta la línea de fondo, pero bien Mapisa. El centro, de hecho, bastante malo.
Sí, desde luego lo ha puesto al centro y abajo, o sea, no se podía sacar mucho más ahí. Creo que este es Adri Herrera. Sí. Cae a banda izquierda Adri Herrera, a ver si se la intenta hacer al lateral. Pelea Adri Herrera, línea de banda en zona de preferencia. Se la va a quitar bien encima el Depor, pero se le va a quedar Carlos Ramos, el timón. El zamorano retrasa para Coque. Coque con Adri Crespo en defensa ahora. Juega el Zamora. Ya se ha quitado el dominio del Depor encima, ¿eh? Sí, Esa es la sensación. Hemos sacudido el dominio suyo y ahora estamos ya empezando a tener Y es importante porque ahora empieza otro partido más con más posibilidades. A ver ahora Juana el salmantino. Toca en cortito para Piña. Hay que sacarla de ahí porque la presión ahora es muy alta de ellos. La quita Piña de encima, es lo que hay que hacer. Perfecta. A ver ahora Salva Ruiz. La va a regalar para Perero. Recupera bien Bergantiños. Bergantiños la va a poner arriba buscando aquí a Mosquera. Corrige bien Piña. Se la quita de encima Piña. Dos seguidas de Piña. Otra de Bergantiños. A ver ahora quién se la queda. Viene a ser Adri Crespo. Adri Crespo, la apertura a ver para Dani Hernández. Hay que ver dónde Dani Hernández, pero se la va a quedar bien el Zamora. Va a jugar Coque, el otro salmantino del equipo. Juega en defensa bien el Zamora ahora. La gente aplaude porque sabe que el Zamora está leyendo muy bien el partido. Muy bien el partido. No hay que volverse locos ahora. No, Estamos en la fase de no cometer errores. No cometer errores, mantener la presión, intentar a lo mejor quizá dormir un poco el partido. Que es lo que está haciendo. Juega ahora el Zamora, va a ser Perero, no va a llegar Perero, va a recuperar bien Borja Ranero. Retrasa su portero Carlos Abad, a ver Abad, si regala otra va a ser que no. Esta ya tenía opción más fácil. Va a jugar Borja Ranero arriba con la izquierda y es que le ha metido un melón al pobre Salva Ruiz, que bueno, pues... Para eso que le hubiera regalado al portero. Sí, va a haber cambio en el Depor, se va Balín, ¿eh? Balín creo que es el que se va, ¿no? No lo he visto. Se va el 29. Vale, entra Manu, se va Manu Mosquera, vi el 2 pero no vi el 9, el 2 es Alfonso Balín y va a entrar Nacho González. Este sí es de los titulares habitualmente. Seguramente si estuviésemos aquí a Eras nos haría una radiografía casi perfecta del jugador. Así que vamos a ver, es una permuta de un jugador con ficha B, por el dorsal que tiene intuimos que es por ficha B, entonces no sabemos cómo puede encajar aquí Nacho González. ¿Nacho González venía con COVID o algo? No sabía. Yo creo que era uno de los que tenía COVID. No sé. No tenía COVID. No lo sé. Vale. Pues juega el Depor. De nuevo. Balón para... no, para jugar el Zamora. A ver, cambio también el Zamora. Espera. Se va Perero. Se va Guille Perero. Guille Perero y va a entrar Valentín. Bueno, un poco es que lo que decíamos, buscar la velocidad, ¿no? Para buscar la contra. Para tener alguna contra. Nos ha entrado aquí en el palco. Ha habido aquí un momento de silencio porque ha entrado un paisano. Yo no sé quién era. Tampoco sé quién era. Nos ha solo guiñado el ojo y ha salido. Si nos está escuchando, saludos. Que la verdad, entre la gorra que llevaba y la mascarilla, no aquí ni que se conoce. Algún amigo tuyo, me imagino. Supongo que sí. Va a jugar el Zamora. Si va a ser Carlos Parra en saque de banda, zona de banquillos. A poner arriba, a ver Parra. No tiene apoyos. La quiere meter a la espalda de la zaga. Va a sacar bien el Deportivo de La Coruña. Se la quita de encima Piña, que da saque de banda a favor del Depor en zona de banquillos. Estamos ya en el 22, el reloj corre a favor del Zamora, es lo bueno que tiene este resultado. Y sin dominar el Depor como os dominaba antes, pues bueno, mientras no se cometan errores y mientras se vaya aguantando atrás, hay que controlar la hora de Rui Costa. Yo creo que había hecho mano, pero creo que le ha dado con la mano, se la va a quedar de nuevo Carlos Parra, se la quita encima Parra. A ver ahora, es Adri Herrera, caído a banda derecha. Balón para Borja Ranero que va a corregir. Balón para el guardameta Carlos Abad. Toca con Bergantiños. El Depor, el Zamora ahora ya flaquea de fuerzas un poquito arriba de la presión, Ya no va tan convencido como el primer tiempo. No se puede mantener ese ritmo de todo el partido. Cuidado Castro en la derecha, vamos a ver. Adri Castro puede poner el centro de Castro. La saca, uy, qué error, Piña. Balón a la frontal para Dani, se la va a quedar Dani Hernández. No sé si va a ir arriba Dani convencido porque está reventado, Va a ser Dani Hernández todavía. Balón para Valentín. Valentino Raúl Vallejo. El leonés se para Vallejo. Carlos Ramos y Parra y vuelta a empezar. Duelo en el partido del Zamora, como tiene que ser. Muy bien la lectura de Movilla y de los jugadores. Sí, porque ahí tenía la opción de salir totalmente rápido. Y al final es jugar un poco ruleta rusa. Efectivamente. Y si la pierdes hay que bajar. Entonces vamos a tocar, a aguantar, a coger aire. Y bueno, el que tenga prisa que corra, ¿no? Efectivamente, para el mismo para el Zamora no tiene ninguna prisa. Aquí está Mosquera, que para mí estaba siendo uno de los Era destacados. de los más destacados, sí. Desde luego. Él y el punta Rui Costa, pues desde luego. Sí, sin duda, Rui Costa es el mejor de ellos. Desde luego. Están todos los balones. Delantero de estos de categoría, con peligro, de experiencia, como diría aquel vulgar cojonera.
Efectivamente. Y está dando la tarde. A ver ahora, porque no sé si van... No, ¿Qué problema había con no. Yago Gandoy? Se ha quitado los guantes, yo no sé si... Guantes, yo creo que eran guantes. No sabemos qué está pasando. Están ahí hablando línea y entra el delegado del Depor. ¿Qué pasa? ¿Que tendrá sangre? ¿Tiene sangre a lo mejor un jugador del Depor? No entiendo. No lo sé. No entendemos qué está No pasando. sabemos lo que está pasando. Ha entrado la Si alguien nos está viendo en asistencia Futsal, si nos puede iluminar por comentarios, lo agradecemos, ¿eh? Porque no tenemos ni idea de lo que está pasando ahora mismo. Luego se le tiene un jugador, ¿eh? No sé quién es. Jugador del Depor. Se va a hacer, yo creo que sí que va a ser por sangre. Y con sangre no se puede jugar, evidentemente. O sea que hasta que no se le corta la hemorragia, pues imagino que no pueda volver a entrar al terreno de juego. Sí, pero no se le ve ningún apósito ni nada. No, la verdad es que es un poco extraño. Es un poco raro. Juega ya el Depor, balón a la frontal del área, va a sacar bien Piña, Imperial Piña. Le cayó a Dani Hernández, que se la quita de encima. Vamos a ver si la gana ahí Adri Herrera. Pelea con Bergantiños, se la va a quedar Adri Herrera. Que entrada sobre Adri Herrera, tarjeta. Y tarjeta. Y es clarísima, ¿eh? Y es clarísima. No sé quién ha sido el amonestado, creo que ha sido Mujaid. Que bien la ganó Adri Herrera, ¿eh? Que bien había ganado la disputa de Bergantiños, sí. Vaya viaje la ha pegado también, ¿eh? O sea... Ha sido una patada dura, ¿eh? Dura. Madre mía. Joder, Bueno, pues... se levanta Adri Herrera. Sí, no ha habido mucho problema porque yo creo que no tenía el pie apoyado. Entonces, al final, si no hay apoyo, pues el arrastre no es tan doloroso. Pero, desde luego, era una entrada fuerte, ¿eh? De las de fútbol de antaño. De fútbol de los 80. De fútbol de los 80. Dicen por aquí que sí, que efectivamente que era sangre en la nariz. Tiene toda la pinta. Pues vamos a ver. Que se pare el partido, al Zamora le viene bien. Está Movilla volviéndose loco ahora mismo. No sé qué está pidiendo. No sé quién está, creo que está corrigiendo a alguien. No adivino ver a quién. Pero fuera de sí, ¿eh? Es muy efusivo Movilla. Qué frío es aquí. Sí. Va a jugar de nuevo el Zamora. Va a ser Coque en la izquierda. Ya se reanuda el partido. Balón para Dani Hernández a la izquierda. Vamos a ver Dani si puede encarar Dani. Se va a ir hacia el centro de Dani, la de siempre. Vamos a ver el centro de Dani Hernández. Balón pasado. Balón para Raúl Vallejo. Va a recibir en la otra banda Leonés. Toca con Parra, que balón le ha metido. Vallejo un poco fuerte. Se va a perder la acción de sorpresa porque el control se le fue, evidentemente. Que viene el Zamora ahora. Balón para Álvaro Coque. Balón de Coque frontal del área. Saca bien Bergantiños. Va a ver quién gana la disputa ahora en el círculo central. Se la va a quedar el Zamora, como casi siempre. Va a ser Adri Crespo, el central cordobés, el ex del Salamanca ODS, que venía como lateral izquierdo y venía a hacer una mala campaña. Pero madre mía, qué rendimiento en Zamora. Va a jugar de nuevo el Deportivo de La Coruña. Se la quita de encima el Depor. Pita algo, a ver qué pita. No pita nada. Se la va a quedar de nuevo el equipo de los coruñés. La disputa arriba de Piña. Piña está imperial, ¿eh? Piña está imperial. Ya lo veíamos diciendo, la evolución de Piña, que se había tenido malos partidos a principio de temporada. La amarilla fue para Borja Ranero, ahora no pita falta, sí. Sí, es falta. La amarilla fue... fue... venía diciendo de Piña, que la evolución se iba en esta temporada. Desde luego, sí. Empezó como un poquito fuera de... No de ritmo, pero sí como fuera de competición, como que le costaba. Si recordamos el partido contra el Pontevedra, que fue expulsado. Y en Coruso también sufrió bastante, en Coruso. Pero ahora primer día. Se ha ejercido como el líder de la zaga. No sabemos qué pasará cuando vuelva así él. Me imagino que se abrirá debate. Otro más este año. Otro más. Otro más. Bueno, esto es bueno. Este es yo creo que el único que es bueno, que es positivo. Los debates son buenos. Yo creo que siempre esa competencia siempre es positiva. Siempre es positiva. Pues va a ser balón en falta, en ataque a favor del Zamora, la va a poner Dani Hernández, como siempre, es peligrosa. Está a 3, 4, algo más, 7, 8 metros de la línea de área. Vamos a ver a Dani Hernández desde la derecha, el centro de Dani, templadito. Va a sacarla bien la zaga, balón a frontal para el Zamora de nuevo, creo que es Adri Crespo. APR Tura para Carlos Ramos. A ver, Carlos Ramos, se va por fuera Ramos, se van a cerrar, se acabó, se apagó la presión, va a recuperar el Depor. En la derecha, Alfonso Balín, apertura para Rui Costa. A ver, Rui Costa la va a perder Rui Costa. Creo que es la primera que pierde Rui Costa, Sí, y qué bien ha recuperado el Zamora. Qué bien recupera el Zamora. El Zamora, el despliegue físico que hace hacia atrás siempre es impresionante. Y da igual el rival, porque... Bueno, el Depor es un equipo llamado hasta arriba, con el Pontevedra pasó lo mismo. Es un trabajo muy bueno que realiza el cuadro de Movilla todos los días. Efectivamente. Y hoy, de momento, con premio. Con premio. De momento. Y vaya premio, Y buen premio, Porque a esta hora de la noche, si no me equivoco, el Zamora está empatado a puntos con el Deportivo de La Coruña. Efectivamente. Que al final, pues estar a día 10 de enero empatado a puntos con el Depor. La primera vuelta empatado a puntos con el Depor. Pero bueno, vamos a esperar, Vamos a esperar, si no, por supuesto todavía queda mucho partido. Enfrente está el rival que está, todos lo conocemos. Todos sabemos la importancia que tiene que esté el Depor en segunda B. Al final es como antaño el Real Oviedo, históricos similares. Son equipos hechos para estar arriba. Entonces, mientras el partido no está acabado, aquí no se puede cantar victoria ni muchísimo menos.
Va a jugar de nuevo el Zamora, va a sacar los Parra en saque de banda. Zona de tribuna. Zona de banquillo antiguo. Como recordamos, aquí hubo cambio de banquillos hace 2-3 partidos. Y está en el banquillo antiguo un poquito más metido hacia fondo sur que los que están en habituales. La va a quitar de encima el Depor. Va a recuperar Vallejo. Se la va a quedar el Depor, yo creo, en banda. Va a ser saque de banda para el Depor, sí. Efectivamente. Zamora está bien, está haciendo bien manteniendo, no dando opciones al Depor de crear peligro. Y claro, mientras el Depor no cree peligro y los minutos pasen, el Zamora está más cerca de la victoria, es que es más que evidente. Salta de Eric Crespo, se la quita de encima Juanan. A ver si llega de Herrera. Qué partido de Herrera, qué descarga de Herrera. Balón para Vallejo. Vallejo la mete arriba para Valentín. A ver, Valentín. Le salta bien ahí, sale Borja Granero. Se la quita a Valentín. Con la envergadura de Valentín es complicado. Balones, Es que igual Valentín tiene que estar más echado a banda, yo creo, Sí, porque es que esos que balones... jugando de 9. A lo mejor de 9 tienes que dejar a Herrera de 9 puro. A poder falta sobre Piña, no. No es que... La presión fue buena de Adri Castro. Y va a ser saque de banda para el Depor en ataque. Va a ser Salva Ruiz. Lateral izquierdo. Toca para Rui Costa, el centro de Salva Ruiz. A ver a quién buscan. A nadie porque va a sacar bien el Zamora de nuevo. Podría haber falta sobre... creo que Crespo, pero no ha pitado nada. Está teniendo Crespo en el suelo, Creo que es Dani Hernández. Dani Hernández. Que abajo estaba Dani Hernández. Pues una tira de por fuera, Juega Bergantiños. Balón para Yago Gandoy. Se levanta Dani para tirar la línea, evidentemente, porque ahí estaba rompiendo el fuera de juego. Y va a jugar el Depor de nuevo. Va a jugar en la derecha de Eric Castro. Balón en banda derecha. A ver si no la puedo... qué miedo, Qué miedo ahora. Vamos a ver. El centro no llega. Que bien Coque para taponar. Sigue jugando el Depor en la derecha. A ver si ponen en el centro. Buscando al segundo palo. Balón para Salva Ruiz atrás. A la frontal. Qué mal la puso Salva Ruiz, Qué mal la puso Salva Ruiz. La puso parecía un despeje hacia atrás. Correcto. Va a jugar de nuevo Bergantiños. Ahora sí que ataca el Depor. Juega el jugador gallego. Yago Gandoy, el balón para Bergantiños de nuevo. Ahí está el capitán del Depor. A ver la presión de Valentín, que es Valentín. Sí, que presión de Valentín. Juega de nuevo el Depor, Salva Ruiz. Ahora parece que el Depor se ha metido arriba ya, Y falta de Rolo Vallejo, dudosita. Empujó a Salva Ruiz. Pero dudosita. ¿Y tarjeta? Bueno. Cartulina amarilla para Rolo Vallejo por protestar, yo creo, sí. Porque la falta no era... Sí, no tenía ningún misterio. Ningún misterio, no. Madre, se indigna el Ruta de la Plata, Hombre, ya sabemos que la relación del Ruta de la Plata con los árbitros nunca ha sido buena. Ni lo va a ser nunca. Yo creo que cuanto antes zanjemos esto mejor, no lo va a ser nunca. Ahí. Pues va a ser falta peligrosa. No está tirando la línea Zamora muy adelantada, Hombre, es una falta lateral. Está el Zamora en el semicírculo de área. Y Mapisa adelantado, efectivamente, del centro. Cuidado, dentro del área, fuera de juego. Uf. Peligro ahí, Peligro, es que al final lo han parado siempre igual a los partidos. Es que es más que evidente. Bueno, siguen pasando los minutos, 31 ya, quedan 15. Van a empezar las y prisas. 3 puntos. Tienen que empezar el Depor ya a meterse en campo contrario con más criterio, evidentemente. Es que, hombre, está claro que vienen con 9 bajas, pero yo creo que perder aquí no es buen resultado para el Depor, ni mucho menos. O sea, que sí que tienen muchas bajas, pero... Es entendible que se pierda el partido, quizás, es muy entendible, pero claro, tendrán que arriesgar un poquito más al final, yo creo. La va a pegar Mapisa, le va a reanudar el fuera de juego donde la pone Mapisa, porque tiene mucha fuerza, la va a meter a la izquierda. Sí, 50 metros sí que llega, Sí. Valentín, en frontal del área, la pierde Valentín. Es que Valentín para este juego, claro, no es delantero para jugar a esto, para jugar a balón largo. Quizá a lo mejor sí que haya que replegarse un poquito más, sería la contra. Vamos a ver Dani Hernández. O es Valentín, juegan con botas iguales, ahora sí que es Dani. Dani Hernández a la izquierda. Se la sigue quedando Dani en el córner, se va hacia atrás, a ver si saca algo Dani. Va a recuperar el Zamora. Coque con Dani Hernández. A ver Dani. Qué rueta de Dani Hernández. Yo creo que se ha llenado de balón, Tenía que haber... ¡Ay! De verdad. Bueno, sale el Depor a la contra. Vamos a ver... uy, qué balón le ha metido otra vez a Castro. Vamos a ver Castro, va a pisar área Castro. A ver si llega Eric Crespo. Perfecto, Eric Crespo. Yo creo que es puerta, Y yo creo que es puerta. Saque de puerta a favor del Zamora. Tremendo el esfuerzo de Eric Crespo. Impecable además, sacando un saque de puerta. Empatará el Depor, esperemos que no. Esperemos que no. Pero hombre. Está el partido, es que ahora mismo el partido puede estar para cualquiera, No hay un dominador claro. Se viene arriba del fondo norte. Zamora. Esto sí que es noticia, Saben que el equipo es de talento, evidentemente.
Pues vamos a ver, balón de nuevo para Yago Gandoy, a ver si pierde bien Zamora, a ver, no pites, deja ventaja Rolo Vallejo, vamos a ver Vallejo, a la derecha tiene a Dier Herrera, por dentro tiene a Valentín, a ver Vallejo, ¿qué hace? Se la deja Dani, Solo. vamos Dani, no, pero te pégale Dani, dentro del área Dani, ahí se le echan encima, balón para Ramos, fuera. Tenía que haberse ido de esta portería, yo creo, Demasiado lento, Demasiado lento, sí, porque era una jugada de mucha ventaja. Era Valentín, creo, ¿no? Era Valentín el que pegó, No, era el que aguantó, ¿no? El que dudó, el que aguantó. Quizá aguantó en exceso. demasiado. No lo tenía muy claro. Es que pedimos perdón a los oyentes porque estamos lejísimos, estamos justamente Es que ahora no sé, mismo en la ahora otra mismo esquina. en la otra parte del campo no se y distingue muy bien los dudamos. jugadores. Balón para el Zamora, vamos a ver a Adri Herrera, qué partido Adri Herrera, por fin Adri Herrera aparece, y en qué momento además, contra el Deportivo de La Coruña, para pegar un puñetazo en la mesa, de una vez por todas, de decir, aquí estoy yo. Vamos a ver jugar al Depor otra vez, el balón en saque de puerta. Es que tampoco tienen como prisa por sacar, es lo que a mí me extraña. No tiene excesiva prisa el Encima, Depor. no, Quedan 15 no da esa minutos. sensación de a lo mejor de querer ir... No sé, es Está extraño. Demasiado tranquilo. Tranquilo, sí, es mucha tranquilidad. A ver el Depor, círculo central, Salva Ruiz. Toca para, creo que es Gandoy, a ver, se va hacia el centro. La presión de Zamora va a ser buena, vale. Juega Borja Granero, con pierna izquierda Granero arriba, a ver si la peina Rui Costa, se va a quedar muerta la frontal. Balón para Gandoy, va a tocar para Castro de nuevo, la derecha. Filtra para Gandoy, tiene que salir Mapisa, no salió Mapisa. Se quedó un poquito atrás Mapisa, va a recuperar bien a Adri Crespo, balón Estuvo muy en atento banda Adri para el Crespo. Depor. Muy bien, Adri Crespo en esa opción. Se empieza a notar ya el esfuerzo del Zamora, Estamos cansados. Estamos cansadetes, sí. La verdad es que sí. Va a jugar de nuevo el Depor. Dicen por aquí que Valentín lleva la camiseta por dentro, sí, pero es que a 80 metros casi es complicado de distinguir si la lleva por dentro o por fuera. Va a jugar el Zamora, ¿no? Ha errado el ataque el Depor. Y el Zamora que ya claramente domina El partido. Zamora ya no quiere ni sacar, tenemos evidentemente. ninguna Y prisa. queda mucho, pero quedan 10 minutos. Es un grande, Diego. Nos dice aquí que Valentín ya está por dentro para que nos facilita. De verdad que tenemos un público muy colaborador, muy de echarnos una mano, sí. Se agradece, El Zamora, el Depor ahora está arriba, La ley de por sí da sensación de querer buscar más al gol. A lo mejor también el fruto del Zamora. Espérate ahora, Adri Herrera. Vamos a ver a Adri Herrera si la gana. Está cansado de Herrera. Va a llegar Borja Granero. Qué bien Granero, Qué bien Borja Granero. Pues sí que Se es perdió el cierto que Adri ataque. Herrera ya venía cansado. Ya estaba cansado. Se le veía que el sprint de Adri Herrera no era muy convencido. Va a jugar de nuevo el Zamora. Va a ser Rolo Vallejo, Leonés. A ver si la esconde Vallejo. Qué bien Vallejo. Muy bien. Qué saque de banda forzado Rolo Vallejo entre tres tíos de A Coruña. Qué bien Rolo Vallejo. Revelación sin duda Rolo Vallejo. Este año a mí me ha sorprendido. Mira que el año pasado, a mí tampoco el año pasado, sinceramente, no me gustaba tanto. Pero es que lo de este año. Es tremendo. Es que Es en, que en- ha en explotado, esa, ha en esa explotado. función, pero en Ha esa función de explotado. falso interior que se deja caer mucho banda derecha, que yo creo que el año pasado no se utilizaba tanto. Quizá por el cambio de categoría. También es verdad que el año pasado no había tribote. Así que vamos a ver. Juega de nuevo el Zamora. Va a ser Piña, que ha tocado con Álvaro Coque, el salmantino. ¿Qué nos ha parecido el partido de Guille? Bien, ¿no? Despliegue físico. Bien, hasta donde le ha llegado el físico. Sí, hasta no llega el físico, bien, no se le puede reprochar yo creo que absolutamente Pero ese es nada. el problema de estos jugadores, que, Sí, al que final, no te claro. aguantan todo el partido. Y ya no nuestros jugadores. Al final ha habido partido el martes con el Villarreal, que has Que tenido son que correr partidos. porque es un equipo de sobrecategoría, que te ha buscado la espalda y que al final un extremo pues tiene que ayudar en tareas defensivas. Es la ley del fútbol. Entonces, bien, me gusta mucho Guille Perero, Yo creo que está en un momento de forma muy bueno y aporta, sobre todo aporta, que es lo más Sí, por importante. eso, vamos, eso movió lo ha visto y por eso está jugando. Y de por estar titular jugando estos días. titular, sí. ¿Cuántos goles ha hecho el Zamora? ¿Uno? ¿Cuántos? ¿Cuántos ha hecho el Zamora? Uno. Pues igual hay que meter refuerzos, yo creo, sobre todo para ganar tiempo, ¿no? Sí, pero. Todavía quedan cuatro. ¿A quién metemos? Porque Ah. hay jugadores de garantías para. Ángel Romero puede ser buena opción por banda derecha. Ángel Romero por banda. A ver, Dani Hernández va a jugar de nuevo, va a recuperar bien el Depor. Quizá le quede un poco grande a Ángel Romero este partido. Bueno, pues son 10 minutos para salir eléctrico y revolucionar. Vamos a ver. Hombre, quizá otra opción sea el conejo. Es otra opción en el centro del campo. Meter un Meter tiro a en el uno de centro del campo, arriba. efectivamente, y aguantar un poquito, apañar el resultado más que buscar el Pues segundo. Fíjate que yo creo que ese va a ser el cambio, ¿eh? Abel Algo así Conejo. como Adri Herrera por Abel Conejo. No, la verdad es que el partido de Guerrero también tienen que estar no destrozado, pero sí muy cansado. Está cansado. Muy... Además se lo ha visto ya en ese último sprint. es que al final ha hecho un despliegue físico de Guerrero espectacular. Entonces vamos a ver la permuta. ¿Quién es este? O sea, recupero bien el Depor. Balón para Carlos Abad, se la quita de encima Baz. Vamos a ver quién va a la caída. Pelea a Piña, se la va a quedar bien el Zamora, creo que Juanan con Coque en la banda izquierda, en zona de preferencia. Balón para de nuevo para el Zamora, a ver la apertura. Ay, qué lástima, se quedó corta. Va a recuperar bien el Depor en el círculo central.
Va a jugar Adri Castro, balón adelantado, va a salir Mapisa. No hace falta que llegue Mapisa porque corrige bien Piña. Piña no ha cometido un solo error hoy. Piña está impresionante. Hoy que balón, no hay fuera de juego, sí va a levantar, va a levantar. Yo creo que sí que estaba, sí, sí pero sí que estaba. Para mí yo creo que claro. Estaba muy lejos. Sí que es cierto que desde esta zona no se puede ver muy bien, pero... Nos pone Javier Pelaza, saludos desde Madrid. Joder, de todos los lados, Sí, desde toda España. Aquí la reseña para toda España y todo el mundo. Mira Mapisa, qué perro. Ha esperado a que le llegara Rui Costa. Tenía uno de los pies, ha cogido, se ha tirado al suelo, pero descarado además. Sí, arañando segundos más al y la gente aplaude, evidentemente. Juega Carlos Ramos, caído ya un poquito más atrás Carlos Ramos, si te has dado cuenta. No está tan de enganche, ya está más de organizador. Está más atrás, sí. Está más de organizador, se nota, sé que se tiene que notar. Balón para Mapisa, a ver Mapisa, ¿quién se la da? Perfecto, Mapisa para Carlos Parra, oxigenando el juego. Va a recibir Parra solo. A partir de aquí es cuando se complica, porque ya no hay tantas opciones de pase. Sin embargo, va a recuperar bien otra vez el Zamora. Carlos Ramos juega con Parra, en defensa todo esto. Apertura perfecta para Coque, de lado a lado de la defensa. Pelota para Dani Hernández. A ver, Dani, este está cansado ya. Es que al final tiene que parar el ritmo del partido porque este ya no está para meterse una espinanía de fondo y sacar el córner. Lo que sí provoca es el saque de banda. Zona de preferencia. Y va a haber cambio. Va a haber cambio en Zamora. Se va Adri Herrera. Se retira Adri Herrera. ¿Y qué va a entrar? Ángel Romero. Bueno, por lo que dijiste. Por lo que decíamos. Acertaste. Yo creo que estaba cantado. El problema es que ahora, a ver, ahora hay que jugar por abajo. Ahora hay que saber que hay que jugar por abajo. No tienes ya referencia ofensiva. Hay que buscar la espalda a ganar la velocidad, evidentemente. Buen partido de Adri Herrera. Gran ovación, derrota de la Plata. No, evidentemente. Es que no de otra manera, claro. Yo no sé cómo va a acabar el partido. Si nos escucháis después, yo ya tengo MVP. Creo que Yo hoy creo hay que también, poca duda para el MVP. Yo creo que también, sí. Si se entra en playoff de ascenso, ¿cuántos partidos hay que jugar para ascender? Si se entra en playoff de ascenso es como siempre. El playoff es el mismo, es lo que no ha cambiado. Lo que no tengo claro es cuántos hay que jugar la segunda fase para entrar en el playoff de ascenso. Pues contra los otros terceros, o sea, los otros tres primeros del grupo. Otros 3 partidos, yo creo, son, otros ¿no? 6. 6, bueno, claro, ida y vuelta, 3. Creo que es así. Creo que es así, no estoy y de seguro. ahí pasan los primeros y... Es que no sé cómo va. Teníamos que mirarlo, si quieres lo miramos después, en el postpartido lo comentamos. Pero sí es una cosa similar a esa. Hay que error ahora, a ver si no recupera el Depor. Se va a quedar el Zamora, perfecto. Banda izquierda, balón para ahora a la derecha Carlos Parra. Va a recibir el madrileño, el ex del Alcorcón. Otro gran partido de Parra. Balón para el Zamora de nuevo en la apertura para Valentín. A ver si llega Valentín. No va a llegar Valentín, yo creo sí. Llegó Valentín, ¿no? Ha recibido Valentín, balón para Coque a la izquierda. Va a perder el Zamora. Era muy complicado. Si es que era francamente difícil. El Depor se va con prisa ya, Hombre, es normal. Juega el Depor en defensa. Va a jugar Mujaid. Balón para Borja Granero, lateral. No es lateral, es central, que está jugando a la izquierda con de 3 centrales. La pone arriba Borja Granero, va a sacar bien el Zamora. Se la va a quedar Juanan. El salmantino Juanan. Como la pausa Juanan, balón para Dani Hernández. Ay, no le vio Valentín, qué lástima. No vio el desmarque de Valentín. Bueno. Dice aquí Diario Herculano, adiós a Fernando Vázquez. Pues tiene pinta de que si esto acaba así, ya lo veníamos comentando. Tampoco es que, claro, tiene la circunstancia de que tiene 7-8 bajas. Es que, mira que sí, que al final el Depor es el Depor, que la exigencia es la que es y que si se te va a Unionistas, no sé cómo va a Unionistas, por cierto, en Ferrol, pero... Iba empate a 0 Iba empate a 0, sí, en el descanso que lo he mirado. Pero claro, si el Unionistas suma y el Depor no, Unionistas se va todavía un punto más, que en una liga tan corta pues tiene especial importancia. Va a jugar el Depor, que va a intentar rascar al menos un punto del Ruta de la Plata. Va a jugar en la derecha Balín. Buen lateral Balín, creo que es canterano del Depor además. Ha hecho buen partido, yo creo. Balón para Gandoy. Fontal de Gandoy le quiere meter arriba para Rui Costa. Va a sacar bien a Adri Crespo. Se la va a quedar Coque. Hay que sacarla de aquí, Coque. Vamos. Balón para el salmantino, el carrilero, el zurdo. Vamos a ver Coque. Se monta la moto Coque. Va a atravesar línea de banda. Perdón, línea de medio campo. Balón para Valentín. A ver si llega Valentín. Esta escuadra a la izquierda están fuera de juego, sí. No había hizo amago de ir por el balón, pero no fue porque tal. estaban fuera de juego. Por cierto, Unionistas lo acabo de comprobar. Sigue 0-0. 0-0, sí. No tiramos ni a puerta. Bueno, es que el Zamora también defiende muy bien. O sea, el Zamora es muy complicado hacerle ocasiones, no solamente el Deportivo de La Coruña. Bueno, en general es un equipo muy rocoso. Pero claro, sí, es que al final va a haber cambio, Se va Yago Gandoy. Barba, va a entrar a Barba. Pues este se imagino que es canterano, sí, que es de la cantera seguro, no lo conocemos. Yago Gandoy, buen futbolista.
Vamos a ver si nos la prepara el canterano, Barba. Estamos en el 43, Fernando. 1-0 a favor del Zamora. 3 puntos que bien sientan, ¿eh? Espérate, Espérate. que hasta el rabo todo esto. Todo es todo, A mí sí, no me gusta señor. hablar antes de tiempo. Así que vamos a ver si Así que vamos a aguantamos. esperar un poquito y luego ya sacaremos conclusiones. Balón para el Deportivo de La Coruña, la quiere meter arriba buscando a quién. A Castro, va a sacar bien la defensa del Zamora otra vez más. Hay que quitársela de encima, perfecto, Ángel Romero. Balón para el Deportivo en defensa, va a ser un toma y daca constante aquí, ¿eh? Va a jugar de nuevo el Deportivo de La Coruña a la derecha, es Castro para Balín. A ver, Balín en los Celso Borges, ahora sí juega Balín. Ya es que te ha replegado el Zamora, ¿eh? Va a Estamos jugar de nuevo el replegaditos. Depor, ahí Nacho. ¿Ha habido saque de banda? Falta. Falta, creo que ahorita falta. Falta. El que sí ha pasado desapercibido es Nacho González, ¿eh? No lo toca mucho. No toca balón, mucho balón, ¿no? Y No es en termina teoría mucho sí el que es un jugador titular de galones, pero... Bueno, mejor. Bueno, como es que diría el otro. salvo el inicio de la segunda parte, el resto de El la resto sí, posesión lo ha tenido el Zamora controlado. del partido sí para el Zamora. Qué Pues adelantado cuidado en está esta. Zamora, Está el Zamora, tira la zaga muy arriba. Eso puede estar muy bien porque el fuera de juego al final casi siempre van a caer. Como en este caso yo creo que estaba. No ha llegado el balón, pero yo creo que estaba cortado bien el Zamora. Pero es un arma de doble filo. Es un lado del filo. Va a jugar el Deportivo de La Coruña en defensa. Va a tener que retrasar para Carlos Abad. Será una falta en ataque acabado. Mira, gol de Unionistas. Gol de Unionistas, Gol de Unionistas. Gol de Unionistas. Se le Pues complica ojo, la continuación a Fernando Vázquez. Ella con el empate también. Balón para Piña, cede para Mapisa. Se la va a quedar Mapisa. No la coge Mapisa. Va a llegar ahora sí. Al suelo Mapisa, igual que antes. Quedan 3. Vaya escuela tiene la pisa, ¿eh? Sí, la verdad es que tiene Cualquiera diría 22 que es un añitos. chavalito que acaba de debutar en segunda B. Qué bien. Pues ha marcado Unionistas. Pues Pues gol de Unionistas aún más líder. presenta candidatura para jugar playoff de ascenso, ¿eh? Eso sin duda. Y ojo, no presenta candidatura para Para optar cosas al mayores, liderato. ¿no? Sí, sí. Muy Pues no serios me, lo, unionistas. no me lo esperaba yo para nada este año Yo Unionistas, creo que la no lo verdad. esperábamos ninguno. Y al final pues, ha configurado un muy buen equipo. Se acaba de reforzar ahora en Sí, con invierno, invierno bastante bastante bien, correcto. Así que, ojo con Ahora. unionistas. Pues Anima el Ruta de la anima el Ruta de la Lata porque ya ahora sí que lo ve muy cerca. Ve muy cerca la victoria. Al final estamos ya en el 45-50, quedan 2. Quizá algo más porque está parado el juego ahora y seguramente lo añada. Y yo creo que va a salir del Conejo, ¿no? Es el que está será Dani Hernández entrada del Conejo, sí. A mañana el resultado, evidentemente, pues ahora ya hay que ganar tiempo. A rascar unos Segunditos, minutitos. estamos ya en el 46 de la segunda. Sigue el 1-0. Y el Zamora ahora mismo empataría puntos con el Deportivo de La Coruña. ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Quién nos lo iba a decir? Yo creo que nos lo dice cualquiera y no... No es no lo bonito del esperábamos. fútbol, ¿no? En estas categorías. Que la sorpresa siempre es No, y constante sobre todas las semanas. todo, esta categoría nueva o rara de este año Yo, es sí, que hay al muchísima final. igualdad. Y yo es que pienso que vamos a llegar a la final de temporada, que a lo mejor esta es la última jornada prácticamente. Jódate bajar. Que sí, sí, Igual a lo poder mejor, entrar y a lo en mejor un día, el- a lo mejor estás en el tiempo jornada cuarto, que necesitas una victoria para entrar tercero, pierdes y te vas al séptimo lugar. O sea, Puede es ser. que es una liga muy de no fallar. Sí, el Depor la verdad es que ya lleva 2 tropiezos seguidos. Así que a lo mejor Fernando Vázquez, pues bueno, tiene las horas contadas y casi los minutos también, ¿no? Yo creo que sí. Si esto acaba así, Si esto acaba todo así, indica a que que todo va a será acabar así. destituido. Van 3 de alargue, bueno, queda en teoría 1. Queda 1 minuto de partido, si no larga más el colegiado cántabro. Y va a jugar Bergantiños, a ver ahora si no la liamos. Va a jugar de nuevo el D por círculo central. Juega el equipo herculino. Balón para, creo que es Gandoy. No, Gandoy si fue antes, creo que es eso Borges. El centro de Barba. La va a sacar el Zamora, que llega Romero. Saca bien Romero, perfecto. Bien Romero sacando la saca de banda. Hay que aguantar, Hay que aguantar, que ya como está. sea. Hemos hecho lo más difícil. La va a poner Salva Ruiz al punto de penalti en saque de banda. Casi seguro. A ver, Salva Ruiz. Balón al área. Hay que sacarla. La peinada. Vamos a sacarla, hombre. La saca bien el Vallejo. No, Carlos Parra era. Balón de nuevo para el Segunda de por el jugada. centro de Mapisa. Sale Mapisa de puños. Falta, ¿no? Sobre el portero que no No ha pitado. Vale, pero bueno. estaba Pues, fuera del balón, área. balón para el de por el saque de banda. Uf, la primera que meten, Madre mía de mi vida. Con lo tranquilito que estaba el partido. Coque. Vamos Vaya a ver, recuperación Coque de Coque. va a recuperar bien el Deportivo. Yo creo que está fuera de juego el número 3, Sale Sale Mapisa, Mapisa, falta, fuera de juego, fuera de juego, fuera de fuera juego. de Sí, juego, sí, vale. perfecto. Otra Estaba vez fuera de juego Mapisa salía, Mujaid. Sí, sí, sí. Ha salido Mapisa por un balón. Y se va al suelo prácticamente en la Mapisa. frontal del Se área. va al suelo Mapisa para ganar tiempo. Yo creo que Mapisa no tiene nada. Honestamente lo digo. Nada, estamos ganando. Estamos hablando de perrería. rascando todos los segundos. Rascando que se pueden. segundos. El otro fútbol. Es el otro fútbol. Que tan importante es como el normal, Efectivamente. Qué poquito queda.
Estamos por mi reloj en el 48-27. Ya se excede el minuto 3 de los 3 de larga que ha dado el colegiado. La va a poner Mapisa arriba. El Ruta es una fiesta. La Va a pone pitar. Mapisa. Vamos a ver, pita ya, pita ya. Final. Final en el Ruta de la Plata. El Zamora Fer. 15 puntos. 15 puntos, cualquiera 15 lo diría. puntos. Me parece que quedamos en tercer lugar. Yo creo que sí, que falta de lo que se juega el resto de la jornada. ¿Qué partido del Zamora, Fer? Impresionante. O sea, una primera parte de libro. Hemos sabido aprovechar esos buenos minutos iniciales para marcar un golito. Y luego hemos sabido jugar el resto del partido. Sí que es cierto que el Depor. Yo me esperaba un poquito creó más agresivo, de yo peligro creo. Sí, en la- el primer en la tiempo, el segunda segundo parte, tiempo, pero perdón, salió luego, muy bien, pero Lo que tú dices, le ha faltado muchísima agresividad al Deportivo de la yo creo Coruña. que esa ha sido la clave, sí. Y es extraño porque es un equipo que está ya para estar arriba, que está a priori compuesto por jugadores de una categoría superior, pero no lo han demostrado desde luego. Hoy sí que es cierto, vamos a repetir que tenía 9 bajas, pero hombre, si tienes, esperaba más. si tienes que puntuar, a lo mejor es forzar un poquito más al Zamora, crear más peligro, pero no ha sido así. También hay que darle mérito al Zamora, por supuesto. Hombre, por El partido del supuesto, Zamora ha por supuesto, sido el partido del Zamora- fenomenal de arriba, desde el minuto 1 hasta el 90. Ya lo vimos el otro día en el inicio de la segunda parte. Este Zamora cuando juega así yo pienso que muy pocos rivales tiene. Muy pocos rivales, sino desde luego, por lo menos en casa hay que hacerse fuerte, porque yo creo que al final en casa puedes sacar puntos, que al final en una liga tan corta es fundamental. Pues estamos viendo la clasificación, terceros. Exactamente, Terceros Terceros a falta empatado, de- empatados a empatado con puntos el con el Depor. segundo, no olvidemos, a 5 puntos de Unionistas, que ya parece que despega un poquito. Unionistas ya se va para arriba, Esto se encadena 5 victorias consecutivas. Vaya papel de Unionistas este año en segunda B. ¿Qué partido se jugó también ayer? Coruso, no, Celta B era. No, el Coruso Celta B. Coruso sí, Celta que B, ganó ganó el Celta B, ¿no? Sí. Celta B que se pone un punto detrás del Zamora. Entonces, Cuarto, bueno, y vamos a mirar a la parte de la tabla que deberíamos mirar todos, que que es la posición séptima. séptima, que ahora mismo está el Zamora a 4 puntos del Compos, con un partido menos. más el Zamora, evidentemente, uno menos el Compos. Pero bueno, se ganó hoy. Hoy al final era un partido que normalmente nadie contaba con. Bueno, nadie contaba, a ver, era muy complicado sacar 3 puntos y los has conseguido. Entonces no. Tampoco hay que preocuparse mucho más. Bueno, Fer, pues ganó el Zamora, lo hizo 1-0, ¿con gol de quién? Gol de Adri Herrera. El gol esperado de Adri Herrera. El deseado o el esperado, no sé cómo lo podemos. ¿Cómo lo Vamos a podemos dar. cantar? Sí, la verdad es que, pero bueno, pues primer gol de Herrera de 3 puntos ya, ¿eh? 3 puntos de Coincide además, perfecto. Pues hasta aquí la retransmisión de hoy. Muchas gracias, Fer. Nada. Intentaremos dar también en el Coruso, no prometemos nada, evidentemente, no depende de nosotros. Pero nos vamos con un sabor de boca muy bueno, el equipo tercero con 15 puntos y dando una muy buena imagen ante el Deportivo de La Coruña. Saludos amigos, muchas gracias por estar al otro lado del cañón.